Vamos a hablar hoy del pagaré de consumo, que es un instrumento que seguramente más de uno de ustedes ha usado, conoce, ya sea en la vida profesional, ya sea si es que hay algún funcionario judicial o agente de tribunales que haya tenido ocasión de lidiar con este instrumento. El tratamiento que quiero darle es integral. Quiero que hablemos del pagaré de consumo, pero a partir de muchos temas que van a converger o que tienen que ver con esta aparición de este instrumento o esta herramienta jurídica conocida como pagaré de consumo. Sí, retomando un poco lo que dice Rocío, me encanta la participación, soy un tipo muy participativo en la modalidad de dar las clases, algunos de ustedes ya me conocen, pero el tema es que somos un gran número de personas y entiendo que por ahí la clase se pone un poco polémica, entonces las intervenciones que son válidas, tratemos de acotarla a una pregunta concreta acompañada de una reflexión mínima, no es que nadie pueda hablar, ¿no? Una reflexión mínima y una pregunta para que fluya. Y yo me comprometo a dar una respuesta concreta a la pregunta concreta en la medida de mis posibilidades, cosa de que haya un ruedo. Y eso me va a obligar a acelerar un poco la presentación para que sí haya unos 15, 20 minutos, 15 minutos por lo menos, 15 minutos por lo menos, de micrófono abierto y de polémica y discusión e intercambio con ustedes. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto que pueden meter en el chat cualquier cosa. Lo que pasa es que yo mucho el chat me trato, lo miro, no es que lo mire, pero me puedo llegar a distraer y mis disrupciones pueden llegar a ser, mis digresiones pueden llegar a ser más largas que la clase. Entonces trato de ponerme a resguardo del chat. Ahora mismo voy a abrir el chat, que no lo tengo, así ya lo tenemos todos preparados. Bueno, veo muchas caras conocidas. Muchachos, bueno, vamos a ir empezando la clase. Vamos a ir empezando la clase. Voy a organizar un poco mis papeles. Bueno, eh, eh, a modo de presentación, vamos a tratar de dar un panorama general de lo que es el pagaré de consumo. No les digo de dar una definición porque es muy difícil definir cosas que no existen, ¿no es cierto? Sería una definición literaria. Vaya a saber lo que es un pagaré de consumo. Entonces podríamos incluir esta noción, esta herramienta dentro de ese universo tan grande que tiene el derecho, que son las ficciones. Es una ficción, como tantas otras. Y algunas son buenas y algunas sirven, al menos sirven provisoriamente. Es una ficción, muchas de las ficciones después se convirtieron en leyes y muchas de las cuestiones que aparecieron siendo como opiniones doctrinarias o construcciones pretorianas de la jurisprudencia, luego terminaron en ley, como el abuso de derecho, por ejemplo, ¿no? Para remitirme un poco a la ley de 17711 del 68. Bien, el pagaré de consumo sin duda es una ficción, sin duda es una ficción, pero le agrega esta ficción, la receta de esta ficción es una fusión. ¿Por qué? Bueno, porque es la fusión de un instrumento, el decreto ley, escuchen esto, el decreto ley, lo voy a anotar, porque quizás los más jóvenes no tengan mucho la historia de esto. El pagaré o la letra de cambio, o los títulos cambiarios en general, tienen origen en el decreto ley 5965 barra, en la barra se pone el año. En la barra se pone el año. Déjenme creer el primer misterio. ¿Saben de qué año es esto? Este decreto ley que sí que regula los títulos circulatorios, sobre todo el pagaré y la letra de cambio, que eran los más importantes, antes de la llegada del cheque y mucho antes de la tarjeta de crédito. Bueno, del año 1965, cuando veíamos por tele la gente de Cipoll, ponele el Superagente 86. Los que no son tan jóvenes, lo lamento, que usen Google o YouTube y pregunten qué pasaba en la televisión en aquel momento. Bueno, es una fusión entre ese decreto ley y la ley de defensa del consumidor, que tiene, un inicio en 1993, y después una consolidación primero en la Constitución Nacional y luego a raíz de múltiples reformas que fue teniendo, la última en el 2015, donde fue incorporada muchos artículos o un título especial dentro de la teoría general del contrato, si se quiere, o del acto jurídico, las relaciones de consumo en el Código Civil, que se trata del 1092 al 1122. Bueno, es decir, que es una fusión histórica. Básicamente, en esta fusión hay dos ingredientes que atraviesan el siglo XX.
Ese es un punto que yo quiero que se considere, ¿eh? En esta fusión arranca en 1960, cuando YouTube no existía, y hablé de la gente de Cipoll, o sea, en plena Guerra Fría surge este instrumento, y lo vamos a fusionar con las relaciones de consumo, la Ley de Defensa del Consumidor, las reformas y sobre todo, a último momento, el Código Civil y Comercial fusionado o integrado. Bien. Eso es lo primero que surge, ¿no? de esta fusión. Y eso nos lleva inmediatamente a un segundo tópico que es muy importante y que se deriva de esta fusión, que es el diálogo de fuentes. Del diálogo de fuentes se ha hablado mucho, es otra ficción, esta ficción es doctrinaria, que aparece con la comisión redactora del Código Civil y Comercial, un poco explicando el derecho privado actual y cómo se ha movido. Es un derecho que es semiprivado y semipúblico. Cuando uno habla de semipúblico, busca el derecho administrativo y busca el derecho constitucional. Entonces aparece ahí el diálogo de fuentes, donde se convierte o se nos quiere explicar al derecho no ya como una relación kelseniana jerárquica, es decir, las leyes se deducen la primera de la segunda o la más jerárquica de la menos jerárquica, y así elaborando lo que Kelsen llamaba esa pirámide jurídica, que era básicamente jerárquica. Y parecería que fue sustituido o que fue reemplazado o que ese derecho privado ya no es una relación vertical, verticalista o jerárquica, sino que entra a moverse dentro de un código dialéctico, dialógico. Ese diálogo de fuentes supone varias cosas. La primera, una pérdida de centralidad. Suelo hablar rápido y estas cosas son muy conceptuales, entonces de manera tal de que acá sí, si hay alguna duda me paran y yo vuelvo a empezar y no hay problema, pero esto es como el ABC teórico después de lo que nos va a llevar a las articulaciones. O sea, si hay alguna duda o algún comentario ahora, lo hacemos ahora, y si no, callen para siempre. Bien, entonces estábamos que esa pérdida de centralidad, donde había un código civil que era el dueño del derecho privado, se abre en una especie de explicación dialógica del derecho o dialéctica del derecho, donde va a haber muchas fuentes y donde no se habla de la palabra jerarquía. Parece que por ahí la palabra jerarquía no tiene muchos adeptos, no es para hablar de jerarquía, entonces el derecho entró en esa modalidad también dialógica, de consenso. Yo soy un poco tradicional en esto. Yo creo que el derecho no está para que sus normas dialoguen, sino las normas están para solucionar problemas concretos. Eso es lo que yo tengo, la idea que yo tengo del derecho. No parecería que las leyes fueran como señoras y señores y vecinos y vecinas de una casa, de un barrio, que salen a la vereda a charlar y a dialogar de distintas cosas, como si fuera posible varias soluciones o varias leyes para solucionar un aspecto. También esta explicación o este diálogo de fuentes tiene que ver con otra cosa, que es el auge de los microsistemas legales, los microsistemas legales autónomos. Después de la segunda mitad del siglo XX empiezan a aparecer muchas leyes concretas, Esas leyes concretas, ahí tenemos la ley de seguros, la ley de defensa del consumidor, ya terminando el siglo XX, la ley de quiebras, la ley de sociedades, y todos esos, y el decreto ley que reglamenta los títulos de cambio o el pagaré antes de que sea pagaré de consumo. Entonces, acá viene otro problema. O sea, tenemos una supuesta pérdida de centralidad y una aparición de muchos sistemas legales que supuestamente van a convivir de manera pacífica, ¿vieron? Porque vieron que lo dialéctico, lo dialógico te lleva no a la grieta, sino al consenso, te lleva bueno, se van a poner de acuerdo. Entonces uno puede suponer, qué lindo que es el mundo, ¿no? Van a tener charlas extraordinarias, el decreto ley 5965/1963 con la defensa del consumidor posterior a YouTube, posterior a la revolución tecnológica. Parecería que ese encuentro va a ser apacible, va a ser comprensible, van a tener infinidad de acuerdos.
Y no, realmente no pasa eso. ¿Y por qué no pasa eso? Bueno, porque las leyes no se construyeron para que dialoguen entre sí, se elaboran para que solucionen problemas concretos. Y en 1965 había un problema concreto, que era la dificultad en el tráfico. Era muy difícil para el derecho comercial circular el intercambio de bienes y servicios, de productos y servicios masivos, era menos masivo. Bueno, entre otras cosas por el dinero, por los instrumentos de crédito, por la liquidez. Bueno, había como un problema de tráfico. Y esos problemas de tráfico se ayornan con la creación de estos instrumentos. Bueno, el tipo que no tenía hoy disponible dinero firmaba un pagaré para cuando cobrara su sueldo o entrara su renta o lo que fuera, podía después pagar podía después pagar lo que había comprado. Es un instrumento de crédito. Ahora, ese instrumento de crédito fue pensado para aliviar la circulación, para facilitar la circulación, para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Esa fue la finalidad. ¿Y para qué? Y eso del lado del consumidor y del lado del acreedor, o sea, del lado de lo que hoy sería el proveedor de bienes y servicios, asegurar el cobro rápido. Entonces vos en el pagaré ejecutivo, véanlo, entren en Infolec, pongan en Infolec 5965/63 y está en esa pequeña exposición de motivos al principio, te dice, bueno, era con cosas muy genéricas, te dicen, bueno, había que ayornar el sistema mercantil, el sistema del derecho comercial, dándole mayor fluidez al tráfico. Se le da fluidez, pero también se le necesita dar garantía, no sea cosa que uno abre mucho la canilla y después pierde el agua. Entonces, por un lado estaba la facilidad de tráfico, pero por otro lado la facilidad de cobro. Y eso era lo que hacía atractivo a estos instrumentos de crédito, que después se ejecutaban de manera incausada, de manera abstracta, de manera autónoma, y todos los principios del derecho mercantil que a casi 50 o 60, a 60 años, perdón, de vista, todavía se siguen recitando en las escuelas de derecho como si fueran instrumentos útiles. Ya no lo son, ya no lo son. Bueno, entonces tenemos una ficción que produce un choque, produce una colisión. Esa ficción, más esa fusión, más ese entramado histórico, lo que genera es colisión. Porque por el lado de la ley de defensa del consumidor ya no tenemos la defensa del tráfico y el aseguramiento del cobro. Aparece otra cosa que es el equilibrio de las relaciones asimétricas. Entonces ahí tenés un quiebre. Vos tenés algo que se organizó para agilizar el tráfico y generar cobros ejecutivos, y después tenés otra ley que se organizó justamente para ralentizar ese tráfico tan rápido y para hacer más difícil el cobro ejecutivo, para que haya menos ejecuciones, más conocimiento. O sea, se dan cuenta de que se fusionan leyes que en principio se nos quiere hacer creer que son complementarias o que deberían o debieran ser complementarias, pero tienen más de antagónico que de complementariedad. Hay más antagonía que consenso. Entonces ese diálogo ya parece medio complicado, medio complicado. Ahora, acá viene otro problema, claro, porque no es que quien hace una ley, que hace estas leyes tan importantes del derecho privado, no ignoren que cuando vos haces convivir sistemas normativos, tenés que establecer, bueno, cuando se acabó el diálogo, cuando esas dos vecinos o vecinas no se pusieron de acuerdo, y antes de que empiecen a agarrar la escoba y empezar a romperse la cabeza a palazos, hay un sistema legal que te dice, bueno, la organización de primacía, lo que se llama la primacía legal o la jerarquía legal. Y el Código Civil y Comercial trae un instrumento que te dice cuál se va a aplicar, qué ley se aplica en caso de colisión. Pero si uno recuerda los principios básicos, ¿se acuerdan cuando había colisiones? Se podía optar por ese criterio que decía, la ley especial deroga la ley general, es decir, donde hay un choque de leyes especiales y generales, va a ganar la ley especial sobre la general. Ahora, yo pregunto, ¿cuál ley es más especial, la de consumidor o la de quiebra? ¿La de consumidor o la de seguros?
¿No es más especial el decreto ley de 5965 que la... ¿Cuál es más especial? Ya empezamos con los grises, ya empezamos con las lagunas sistémicas, los problemas más, cuando se acabó el diálogo. Bueno, terminemos este diálogo. Bueno, por el principio de la especialidad o la generalidad, bueno, vas a tener indicios, pero no vas a tener una regla certera, no hay regla certera. Insisto, ¿cuál es más general, la ley de seguros o la ley de defensa del consumidor? ¿O cuál es más especial? ¿O cuál es más especial? Bueno, es un criterio que te sirve a medias. Después está el criterio de ley nueva deroga ley vieja. Qué sé yo, ¿no? Me parece que ese es peor todavía porque, bueno, puede ser una... Si uno va a la ley vieja son los principios del derecho romano. Si uno agarra los principios del derecho romano, tiene que ir 2500 años para atrás. Entonces, parecería que esa condición añeja del derecho romano no le impidió mantenerse en el tiempo, ¿no? Y darnos grandes principios del derecho. Bueno, de manera tal de que ese principio de la ley nueva deroga la ley vieja es sencillo. En general caemos en la tentación de las reglas útiles y sencillas, que terminan siendo completamente inútiles a pesar de su sencillez. Y después tenemos el que yo considero más apropiado, el que no soy yo, hay varios, no estoy tan solitario en esta condición, en el que muchas personas ven, mirá, lo más importante para la jerarquía normativa es su cercanía con la Constitución. Es su cercanía con la Constitución. Porque, y volvamos a Kelsen, porque parecería que en el ordenamiento jurídico lo que te ordena es lo que está de arriba para abajo, lo que te ordena es la ley más importante respecto, y qué duda cabe de que la Constitución Nacional es más importante que un decreto ley de hace 70 años atrás. Y qué duda cabe de que la palabra consumidor está varias veces en la Constitución. ¿Alguno encontró la palabra pagaré de consumo en la Constitución? ¿O pagaré siquiera en la Constitución? No sé, por ahí en algún artículo que me perdí yo sí, pero bueno, yo no encontré la palabra pagaré, ni pagaré de consumo, ni de fusiones históricas. Sí encontré la palabra consumidor, sí la encontré la palabra consumidor. Esto no quiere decir que la ley de defensa del consumidor se desprenda, este es un error, que se desprenda de la Constitución, porque les quiero decir que la ley de defensa del consumidor, su primera aparición es anterior a la reforma constitucional. La primera versión de la ley de defensa del consumidor, la 24240, es del año 1993 y la Constitución vino. Entonces vino al 94, o sea, sería una profecía retroactiva si llegáramos a decir, sería como una especie de milagro de la concepción invertido, ¿no? Si uno llegara a pensar que fue la Constitución lo que organizó la ley de defensa del consumidor. Pero bueno, dicho estas cosas, es bueno que tengamos en cuenta esto, ¿no? De que lo que va, al menos para mí, para muchos otros, lo que va a definir, pero también para muchos otros no, o no toman en cuenta el argumento constitucional. Y es un poco el frenesí de la profesión y el frenesí del trabajo en tribunales que nos hacen sacar despachos sin solución de continuidad y privilegiando siempre el número de expedientes resueltos y no la relación fondal que hay en cada asunto, nos hace, perdón, soy tribunal, soy judicial, entonces puedo hablar de esto porque muchas veces uno tiene que sacar interlocutorias a lo loco y lo que menos quiere es perder tiempo mirando la Constitución. Pero estimados, somos hombres, y el abogado le pasa lo mismo, el abogado le pasa exactamente lo mismo, no es que acá no hay ningún santo, somos todos abogados. Eso nos hace perder algunos ejes. Parecería que la Constitución es de lo que más se sabe, pero de lo que menos se habla, o que después de la Facultad de Derecho se convierte en una entelequia automáticamente, pero no, sigue siendo la orden, sigue siendo la norma que jerarquiza el sistema y de la cual se deberían deducir unas y otras. Y ojo, que la que colisiona con la Constitución, a la lona, está en el horno. O sea, la vamos a, pido disculpas por inglés, la vamos a poder, ¿vieron? Se me empieza a mezclar, ¿no? El chat con lo que hablo. La vamos a poner, toda ley que contravenga la Constitución, la vamos a poder tildar de inconstitucionalidad y buscar su derogación, etcétera, etcétera, etcétera. El Código Civil y Comercial trae una norma, pero también es como una norma dentro de ese esquema dialógico, de consenso, si se quiere, como si el derecho se pudiera poner de acuerdo, como si fuera un café entre amigos que se iban a poner de acuerdo. Trae una norma que define la cuestión de las colisiones. Es el artículo 963.
Ahora, claro, ¿qué te dice? Lo voy a leer para si no entramos en imprecisiones. Cuando concurren disposiciones de este código y alguna ley especial, uy, esto parecería que pinta bien, ya el enunciado dice, uy, qué lindo, parecería que que vamos bien por el lado este, porque te describe bien el dilema que va a solucionar. Te dice, mira, repito, cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. Dijiste, qué bueno, me va a dar la solución, porque el caso lo planteó muy bien. Che, se están planteando dos normas, ¿cuál va a tener la razón? Mira lo que te dice el A. Las normas indisponibles de la ley especial y de este código, o sea, te decreta empate de vuelta. O sea, lo primero que hace el inciso 1 del artículo 963 esteriliza todo el sistema de prelación normativa, porque lo único que me interesa saber, es qué va a pasar cuando hay dos leyes especiales y además indisponibles. Porque si no me decís eso, me vas a encontrar una polémica, una discusión abogadil de muchos años para ver si la prescripción de la ley de seguros es indisponible dentro de la ley de seguros y si la prescripción que establece el código o que establecía antes la ley de defensa del consumidor era también indisponible. La discusión importante se da cuando son dos leyes que compiten y que son muy parecidas en su jerarquía. Esa es la discusión. O sea, para hacerme una ley que supuestamente va a definir rivalidades y decretar el empate, bueno, no hubiesen hecho nada, qué sé yo, no es por ponerme muy crítico, pero para hacer una ley que busca definir posiciones y decreta el empate, bueno, qué sé yo, no sé, no me parece muy, bueno, no importa, listo, pasemos adelante, pasemos un poco adelante. Porque acá viene otro dilema que me interesa tratar. Pero bueno, es cierto, hay un auge de los sistemas, microsistemas legales, es cierto, lo hay. Ahora, el problema es todavía más grave, porque hay muchos microsistemas legales, repito, ley de seguros, ley de quiebras, ley de sociedades, decreto ley 5965, ley de defensa del consumidor. ¿Mm? Pero ¿saben cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no es que tenemos muchos sistemas normativos, sino que tenemos muy pocas relaciones jurídicas. Ahora voy a explicar. Pero piensen, el problema se suscita porque hay muchos sistemas normativos, pero irrumpe un protagonista omnisciente, omnipresente, ubicuo, que es el consumidor. Entonces ese consumidor hace que haya casi un único protagonista que va a tener que convivir con varios sistemas legales. Esto lo acabo de pensar, me pareció original, y además de ser original me pareció bastante cierto. No se trata de que hay, pienso yo al menos, pienso yo y después por supuesto escucho ideas al respecto. No se trata de convivir con muchos sistemas normativos, sino que se trata de una relación jurídica novedosa, ubicua, omnisciente, que viene a convivir con todo, que viene a ser sujeto pasivo, si se quiere, de distintos ordenamientos jurídicos. Por eso es, che, ¿y los seguros no es un contrato de consumo? Che, ¿y el pagaré de consumo? ¿Qué? Porque yo, consumidor, también voy a usar el crédito que me da el pagaré o que me da este título circulatorio. Che, y la quiebra, pero soy un consumidor, es lo mismo. Bueno, ese es el problema, ese es el grave problema que tenemos, que es casi una única. Yo tengo más o menos investigado que, al menos en el e-commerce o en las plataformas que son las que se pueden controlar mejor, y el e-commerce es un fenómeno que vino para quedarse, vino para desplazar a todos, vino para desplazar definitivamente al comercio tradicional, nos indica, al menos en Mercado Libre, que es el que más conocemos todos nosotros, que el 93, 94, 95% de lo que pasa ahí, es decir, de los 6.000 millones de dólares que circulan año tras año y cada vez circula más, es relación de consumo, un 95%. O sea, ¿qué nos pasa? Nos pasa que nos quedamos sin relaciones jurídicas y nos quedamos con un montón. La otra sería, ¿y si la ley de defensa del consumidor derogó todos los otros organismos? Bueno, ¿por qué no pensarlo así? Digo, era un poco la idea que tenía Lorenzetti cuando la mejor definición que se da de derecho del consumidor y a la que todos suscribimos y copiamos, la da el propio Lorenzetti cuando dice es un microsistema legal autónomo que gira con normas del derecho privado pero basado o arraigado en el derecho constitucional. Microsistema legal autónomo, gira en el derecho privado y se basa en el derecho constitucional.
Es perfecta la definición, pero pone punto, aparte y agrega. Dado que es autónomo, lo particular de los sistemas autónomos es que sus soluciones son endógenas, o sea, busca soluciones dentro de ese propio microsistema legal autónomo. O sea, la solución a las relaciones de consumo, nos está diciendo Lorenzetti, y yo adhiero, no está en la ley de seguros, no está en el decreto ley número 5965, está en la propia defensa del consumidor. ¿Y las lagunas qué? Las lagunas te las soluciona el propio sistema de defensa del consumidor. ¿Cómo? Bueno, con el principio indubio pro operario. Cuando vos tenés alguna duda, vas a achatar esa duda para hacer que el beneficio sea para el consumidor. Entonces no es un tema menor este. De vuelta, la ley de defensa del consumidor es definida como un microsistema legal autónomo, lo dice Lorenzetti en su primer libro, el libro Consumidores, página 50, porque como lo repito tanto, ya casi me lo aprendí de memoria. Que prevé soluciones endógenas, deben buscarse allí dentro. Y miren lo que dice, Lorenzetti antes de hacer el código, dice, que propone soluciones internas que son modificatorias, y aún deroga, usa la palabra, acá lo estoy leyendo, capacidad derogatoria de las normas generales. Entonces acá te dice, mira, acá parece que se acabó el diálogo de Fuentes. Dice, bueno, mira, vamos a dialogar hasta que llegue un punto donde el diálogo me haga necesario a mí hacer uso del microsistema legal, es decir, estás derogado. Estás derogado. Ahora, lo que no entiendo es por qué todavía la jurisprudencia y la doctrina no le dijo al pagaré de consumo, estás derogado, probá en otro juego, esperá otro ordenamiento jurídico, quizás cuando vengan los dinosaurios de vuelta, cuando caiga un meteorito sobre la Tierra. Hay muchas teorías acerca del mundo, su concepción y su finalización, entonces, bueno, por ahí cuando empiece todo de vuelta, el pagaré de consumo tengo una chance. Hoy por hoy, este es mi criterio, lo adelanto, empecemos por el final, como decía un amigo común que tenemos con algunos de los participantes de acá, empecemos por el final, digamos, el sistema del pagaré de consumo es un dinosaurio que no sé qué está haciendo en el planeta Tierra todavía. Bueno, avancemos un poquitito más. Tiki, 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 tiki. ¿Estamos más o menos bien? ¿Por ahora venimos bien? ¿Quieren hacer alguna pausa, algún comentario, escribir algo? ¿O sigo? Vos levantás la mano, Brusa, ¿qué querés que siga? Ahí uno hace así, yo no sé si así es que siga o que me vaya. Bueno, Sebastián está diciendo así y yo no sé si es que quiere que siga o quiera que me vaya, pero bueno, voy a asumir que está Sebastián pidiendo que siga. Juancito Brusa está diciendo que siga. Bueno, sigo, a pedido del público sigue la clase. Bueno, avancemos. Bueno, siga, yo no tengo micrófono. Bueno. Vamos a hablar un poco más de esta definición cavernícola. Agustín, ¿querés hablar ahora o querés esperar un rato? Decime vos, si es muy urgente, no te quiero meter presión, pero si es urgente y tenés algo preciso, te damos micrófono. Decidí vos, porque estás levantando la mano. ¿Es urgente? Una consulta tiene. Bueno. Perdón, Fernando, me llamo Karenina, estoy reemplazando a Ro. Ahí le solicito para que active el micrófono. Dale. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero? Sí. Okay. Pasa que ahí debería dejar. ¿Ahí podés activar el micrófono, Agustín? ¿Querés que yo lo active? No. Ahí está, Agustín. Dale, Agustín. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, no era algo urgente, pero sí era algo preciso. Es una consulta sobre su opinión. Nos habló de los títulos circulatorios dentro del derecho comercial. Y bueno, claramente la letra de la ley y el espíritu de la ley es que es un título de los comerciantes y para los comerciantes. En ese orden de las cosas, bueno, la pregunta es muy concreta sobre qué opina usted de la utilización del pagaré, hoy pagaré de consumo, que no se utiliza para llevar adelante una ejecución del usuario directa y sin dejarle campo de defensa, más allá de alguna excepción de pago, sino puntualmente para el fondeo de las compañías y de las entidades financieras a través de constitución en realidad, celebración de contratos de cesión de créditos, de ventas de carteras masivas, de agrupamiento. Por supuesto que no tendría problema, podría haber dentro de lo que sería un contrato de adhesión, si es que se hace la modalidad de adhesión, y la medida que no implique, sí, no tendría problema. Mi problema con el pagaré de consumo, esa es la fusión.
cuando vos fusionaste los dos elementos, Agustín, ese es mi problema. Decir, che, mezclaste dos cositas que me parece que no complementan, sino que se repelen. Era eso un poco, pero sí es muy precisa la pregunta de Agustín, me gusta esa pregunta precisa. Bien, espero haberte contestado, no tengo problemas, creo que ese sería el ámbito y bueno, en principio no encontraría ninguna incompatibilidad. Bien. Entonces, bueno, estos dos sistemas, lo que nos traen estos dos sistemas, el sistema mercantil del pagaré de consumo, del decreto ley 5963 y 5965, y la defensa del consumidor, nos llevan a la gran discusión del derecho. Quizás la única discusión importante desde la teoría del derecho privado, si se quiere, del derecho en general, que es esa colisión, o esa no es una colisión, sino ese contextos de equilibrios que debemos buscar entre dos nociones fundamentales. Una, la seguridad jurídica. Dos, la equidad. Y en ese sentido es que sí estoy de acuerdo en buscar, no creo en la incompatibilidad, yo sí creo, soy, si se quiere, un teórico complementarista, me gusta la complementariedad, me gusta la convivencia, sí estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que, ojo, cuando vos ponés a convivir cuestiones antagónicas no vas a tener nunca la unión, lo que vas a tener es el rechazo. Ahora, repito, entre estos dos jugadores más importantes del derecho, que son la seguridad jurídica y la equidad, tiene que haber un carril equilibrado. ¿Por qué? Porque no puede haber una sin la otra. Si vos tensionás mucho la equidad en sentido de pro consumidor, es justo, hay que beneficiar, este es pobre, démosle, no puede, esto, el otro, rompés la seguridad jurídica. Si rompés la seguridad jurídica o la lesionás severamente, no vas a tener ninguna dicha para el consumidor. O sea, si no logras un equilibrio inteligente, no vas a tener nunca un sistema o un ordenamiento o un sistema, si se quiere, económico, porque es momento de empezar a pensar que la parentela entre el derecho y la economía es inescindible, ¿no? Porque si no, nos vamos a pasar todo el día hablando de derecho como si el derecho no tuviera que ver con un sistema de economía, como si no fuera también un instrumento de la micro y de la macroeconomía. Lo es, a mi criterio lo es. Entonces, lo que tiene que haber acá es cierta compatibilidad o cierta complementariedad entre la seguridad jurídica y la equidad. Entonces, vamos a ver rápidamente, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Vamos a ver rápidamente cuál es la principiología o el conjunto de principios que siguen a la seguridad jurídica y aquellos que tienen que ver con la equidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces la principiología de la seguridad, es decir, las reglas que van a estar a favor del pagaré de consumo son básicas y son las clásicas. Bueno, la libertad contractual, artículo 958 del Código Civil y Comercial. Lo que las partes firmaron libremente es el acuerdo de voluntades o el consentimiento mutuo que las partes tienen referido a un negocio jurídico. Primera regla de la seguridad jurídica, la libertad de contratación. Segunda regla, las leo, la obligatoriedad. Esta viene de los romanos, para los que piensan que la ley posterior deroga a la anterior. Esta viene de los romanos. La exigibilidad no es otra cosa que el pactum sunt servanda de los romanos, que te dicen, mira, lo que las partes establecieron es ley para ellas, o sea, es exigible. Entonces vos tenés libertad contractual, exigibilidad. Déjame terminar esto, Claudio, y ya te dejamos hablar. Exigibilidad. La tercera es no intervención. La no intervención sale del 960 del Código Civil Comercial. ¿No intervención de quién? Y de los jueces. Y de nadie, en principio. Porque, bueno, porque eso da seguridad jurídica. Che, me pongo yo de acuerdo, me obligo y te obligo, y además que no se meta un juez a decirme lo que está bien o lo que está mal. Por supuesto que queda fuera de esta no intervención del orden público, bla, 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 bla. Pero el principio general de esta regla de la no intervención es favorable a la seguridad jurídica. La cuarta sería la regla de interpretación. Los contratos deben interpretarse de buena fe, etcétera, 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 y de acuerdo a lo que buenamente las partes creyeron, o esa fórmula que hice en 961. Hay otra regla que es la de supletoriedad legal. Esta sí tiene que ver también con la seguridad jurídica. ¿Por qué? Dice, mira, las partes van a poner todos los ingredientes del negocio, todas las estipulaciones del negocio, y si no las ponen supletoriamente va a actuar la ley.
La ley actúa supletoriamente, o sea, libertad contractual y supletoriedad legal. ¿Se entiende? Bueno, ese es otro. Y finalmente el efecto relativo de los contratos, ese que aparece en el 1023 del Código Civil y Comercial y también en parte en el 960 del 959 del Código Civil y Comercial. Que bueno, lo que está obligado obliga al acreedor, al solvency y al accipiens, deudor y acreedor, a los prestadores y al acreedor y al deudor de ese negocio jurídico, es decir, únicamente le puedo reclamar aquello que fue entre las partes que constituyeron ese contrato. Esa es la arquitectura de la libertad, de la seguridad jurídica, son esos 4 o 5 pilares. ¿Eso qué garantizó? Bueno, que las partes libremente hagan un contrato, que ese contrato te asegure la exigibilidad, que ningún juez se decir, no me gusta, te lo saco, cambiar esto, cambiar el otro, y que supletoriamente la ley tampoco se va a estar metiendo, salvo que vos te olvides de algo, o que quieras directamente que la ley cubra ese bache, o que la ley te diga, mira, esto es orden público y no podés, tenés que hacerlo así, pero en menor escala, una escala mínima era la intervención legal. Esos son los pilares de la seguridad jurídica. Y está claro que eso, el pagaré está ahí, el pagaré de consumo juega ahí. Sin dudas es un destacadísimo jugador de fútbol del equipo de la seguridad jurídica. Claudia, ¿qué querés decir? Decinos si Carolina te da micrófono y si es importante, urgente y sustantivo lo que quieres decir, adelante, te escuchamos. Sí, obvio, ahí le activo. Ahí, Claudia, te damos la palabra. Claudia, podés hablar. No sé si no le funciona el micrófono, porque... Bueno. Porque no se escucha, pasa que viste que no aparece muteada, pero... No se escucha. Claudia Andrea dice que no se escucha. Claro. No se escucha. Dice, bueno, estoy... Por ahí no tiene conectado el micrófono. Bueno, si quiere que lo escriba, si no escribilo, Claro. y después trato de contestarte lo que vayas a decir. Fíjate tu micrófono, que bueno, listo. Claro. Entonces, cuando puedas y cuando se te solucione el problema y querés hablar, entra directo, qué sé yo, y te trato de contestar si es que hay una pregunta concreta. Bueno, entonces tenemos el equipo de la seguridad jurídica. ¿Qué pasa con el equipo de la equidad? Bueno, y en el equipo de la equidad está la Ley de Defensa del Consumidor, sin duda. Yo para articular lo que estamos diciendo, el contenido genérico de la clase, con lo que es el pagaré de consumo propiamente dicho. Bueno, y ahí en la equidad tenés, bueno, en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué tenés? Una libertad contractual relativa, una no intervención hiperrelativa. Miren el artículo 989 y miren el artículo 1122. En los dos casos le permite al juez establecer una nulidad e integrar el contrato, es decir, sacar la cláusula mala y poner una que sea buena para favorecer la continuidad del contrato. O sea, en la equidad, la intervención judicial es muy importante y la libertad contractual no lo es tanto, es muy relativa. Y otro tanto puede decirse con el efecto relativo de los contratos, es todo lo contrario. La Ley de Defensa del Consumidor, artículo 13 y artículo 40, establece la cadena solidaria, de la cadena comercial solidaria, a los efectos de la responsabilidad y de la garantía. Entonces ya no, eso también lo dice Lorenzetti, o lo decía Lorenzetti, y a lo cual suscribo también, que destruyó la Ley de Defensa del Consumidor, destruyó, pero directamente usa esa palabra, que me encanta, destruyó el efecto relativo de los contratos. Una regla que tenía en el derecho comparado, tenía 150 años de vigencia, la destruyó. Bueno, entonces, y después la supletoriedad. Bueno, muchachos, la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 65, es una ley de orden público. No existe tal supletoriedad. Te diría que lo que puede hacer la parte es, en muy raras ocasiones, es establecer alguna condición, o alguna cosa que se negocie, o alguna cosa que pueda ser optativa. Y ya con las cláusulas optativas tengo 1.000 millones de problemas. Pero eso daría lugar a otro seminario, De manera de que la principiología de la seguridad jurídica se repele con la principiología de la equidad. Entonces, es muy difícil establecer cuándo un pagaré puede ser pagaré de consumo para ser utilizado como instrumento crediticio en las relaciones de consumo.
ese sería el final del punto 3. El punto 3. Para terminar, para terminar este tópico, ¿no? Fíjense que la regla extrema de la seguridad jurídica, la regla extrema de la seguridad jurídica, te lleva a lo que yo llamo la paradoja del injusto obligatorio. La paradoja del injusto obligatorio. ¿Qué es el injusto obligatorio? Bueno, es el exceso de la seguridad jurídica. A ver, explícame cómo la seguridad jurídica puede traer excesos. Bueno, te lo voy a explicar al menos lo que yo pienso. Bueno, vimos que la principiología de la seguridad jurídica te remite a la libertad contractual y a la exigibilidad. Básicamente esos son los dos pilares más importantes. Bueno, entonces yo te lo formulo como una especie de teorema o de silogismo, si se quiere, ¿no? Dice, mira, si todos los contratos son libres y son exigibles, y todos los contratos son obligatorios, por ser libres y por ser exigibles, si todos los contratos son obligatorios, coma, y algunos contratos son injustos, ¿hay contratos injustos? Digo, ¿ustedes leyeron alguna vez algún contrato injusto? ¿Existe el contrato injusto? Al menos algunos contratos o todos los contratos que vieron ustedes son justos y tienen, bueno, bien, parecería que sí, que la respuesta es que, entonces de vuelta, voy a repetir los dos extremos de este silogismo casero, es, si todos los contratos son obligatorios y algunos contratos son injustos, bueno, o no justos, para seguir cierta lógica en proposicional cuando uno plantea silogismos, tenemos que concluir que algunos contratos obligatorios no son justos, algunos contratos injustos son obligatorios. Y ahí vamos a darle la bienvenida al pagaré de consumo. Porque, bueno, porque muchas veces pasa con las ejecuciones de las tarjetas de crédito, donde, bueno, uno dice, bueno, si uno judicialmente se pueden morigerar los intereses cuando las tasas son abusivas, el Poder Judicial tiene, cierto, lo tiene, si vos lo pedís. Pero si te da tanta furia, estás tan fundido, estás tan quebrado, que no contestás la demanda, no te cubre nadie eso. Y el injusto obligatorio sigue su camino libremente, sigue libremente su camino. Y les puedo asegurar que si vamos a porcentajes, es mucho el número de demandados que ni siquiera contestan la demanda. Bueno, por múltiples motivos no contestan la demanda, entonces se empiezan a consentir y bueno, habría que ver cuántos tribunales de oficio hacen la morigeración de la liquidación, habría que ver, no estoy muy seguro, no quiero dar opinión de esto. Los de adhesión no son justos, no, tampoco ninguno. Bueno, vamos a ver, no se pongan locos ahora, vamos a ver, algunos son justos, otros, digo, pero la condición, digo, de vuelta, hagámoslo como algunos de adhesión no son justos, pero no todos los de adhesión son injustos. Y por otro lado, ahí también merecería otro seminario aparte, el de contratos de adhesión. Pero, ojo, es mucho más lo que le da al mercado el contrato de adhesión que lo que le resta, que lo que le quita. Yo te diría que frente al contrato de adhesión tengo para hacer 4 o 5 objeciones, pero sin duda es el instrumento de cambio por excelencia, el instrumento de tráfico por excelencia a nivel global, el contrato de adhesión. Sin contrato de adhesión no hay derecho comercial, no hay tráfico masivo de bienes y servicios. Para que se den una idea, más o menos se firman unos 20, 25 millones de contratos de telefonía celular. ¿Vos creés que eso se podría hacer negociado negocialmente, paritariamente y con cláusulas ayornadas a cada consumidor? No, me parece que no. Solamente en Argentina, porque no se crean que el contrato de Movistar es muy distinto en Colombia, ¿no? o en otros lugares, ¿no? Entonces, con el contrato de adhesión pasa esa misma relación de medios afines. No todo es todo. Hay todos y algunos. Es cuestión de tener la cabeza, perdón, me desconecté y volví. Vamos a ver. Volví a ingresar para solucionar el tema, pero no quiero interrumpir. Cuando hablo del conjunto de principios, cuando hablo del principio de seguridad jurídica, había interferencia y no logré escuchar bien. En general, noté libertad, exigibilidad, no intervención, supletoriedad legal, Claudia, la supletoriedad legal, es decir, que aquello que no está establecido por las partes voluntariamente puede llegar a tener alguna ayuda legal o puede tener algún sustituto legal. Pero el principio es la libertad contractual. Y el otro es el efecto relativo de los contratos. Es decir, las partes que forman el contrato son las que se obligan y quedan obligadas entre sí, sin que un tercero pueda pedir la prestación del acreedor, ni el acreedor pueda pedir el pago de quien es tercero, res inter alios, quien es tercero a esa relación jurídica. No te habías perdido gran cosa.
Bueno, eso pasa con la paradoja del injusto obligatorio, y es otro de los temas que también que hace ruido en este pagaré de consumo, donde hay mucha seguridad jurídica, donde puede haber mucho injusto obligatorio y donde es muy difícil equiparar los términos. Todavía no estoy hablando de la defensa del consumidor, estoy hablando solamente de la principiología, ¿eh? Todavía no me metí a hablar del todo, porque ahí los reparos ya son intratables, digamos. Ahí la incompatibilidad yo diría que es absoluta. Bueno, avancemos, así vamos llegando. Estamos sobre la primera horita de la clase. Bueno, otro tema que quiero topar es otro tópico genérico, pero que van a ver el impacto enorme que tiene sobre esta disertación, sobre esta clase, es pobreza estructural y sobreendeudamiento. Es otro de los temas importantes, o lo hacemos más largo. Pobreza estructural, acceso al consumo, inteligencia artificial, bucles de retroalimentación. En este tópico vamos a hablar de esas cosas. Para empezar, vamos a la pobreza, y para no entrar en discusiones que nos podrían engrietar a todos, vamos a hablar de la pobreza a nivel global, que tengo números muy interesantes de Naciones Unidas y de esos sitios internacionales que marcan números que son complicados. Por ejemplo, los voy a leer para no caer tanto en imprecisiones, ¿no? O en más o menos, ¿no? 800 millones de personas, 800, somos más o menos, yo calculo que somos más o menos, no los he contado, pero bueno, unos 7.000 millones de personas en el mundo de hoy en día, estamos viviendo 7.000 millones de personas, de las cuales cerca de 1.000 millones, 800 millones de personas viven por día con $1,50. 800 millones de personas viven con $1,50. También no puede decir el dólar oficial, el mixto, el blue, es lo mismo. Te digo que cuando tenés $1,50 para terminar los 86.400 segundos que tiene el día, te da más o menos lo mismo cualquier cambio. Es poco, es insuficiente, sos pobre, estructuralmente pobre. 1.500 millones de personas son pobres. Esos son los que ganan, que diría que ya estamos hablando de excluidos en esos 1.000 millones. Después tenés otro número que son 1.500 millones son pobres. Esto ya estás hablando del 20% de la población mundial es pobre. No es un número menor, no es un número menor. Y ojo, quiero ser optimista, porque el siglo XXI trajo mucho más bienestar del que se cree, en términos de hambrunas, en términos sanitarios, en términos de agua, en términos de medio ambiente. Por supuesto que no estoy diciendo que el mundo está de maravillas, estoy diciendo que no tengo así un pesimismo determinante sobre estos temas, pero sí números que son importantes. De esos 1.500 millones de pobres, obviamente en Argentina se da algo parecido, la mitad son menores de edad. O sea, la pobreza afecta fundamentalmente y de manera muy, muy severa en la minoría, en lo que se llama el pobre infanto juvenil. Después del COVID, porque el COVID trajo un problemita a nivel global con todas las economías del mundo, va a haber 200 millones de pobres nuevos. O sea, ya los debemos estar viendo como impactó en este número. Bien, eso es por un lado. Entonces yo le digo, ojo, cuando les hablo de pobreza estoy hablando también de pagaré, porque el pagaré es un instrumento para la pobreza. Esta es otra cosa que quiero, no quizás para la pobreza extrema, pero es un instrumento de la pobreza. Yo tenía un ejemplo que yo no sé si era muy feliz, era poco feliz, pero era muy gráfico. El pagaré de consumo, perdóneme si a lo mejor es fuerte lo que digo, pero es como el Paco del sistema financiero. Es plata de la mala. ¿Viste? Cuando vos no podés conseguir la buena en los bancos, en las tarjetas de crédito black, en los préstamos premium, bueno, vas a la mala. La mala es el pagaré de consumo. Siempre atrás del pagaré de consumo hay una cueva que te da la mala. Para que se vea claramente y para que también tengan en cuenta cuál es mi opinión referida a este bellísimo instrumento llamado pagaré de consumo. Y acá viene otro tema, que no quiero entrar en la confusión que muchos otros colegas sí caen entre sobreendeudamiento y pobreza estructural. El sobreendeudamiento es un problema típico de las sociedades capitalistas desarrolladas. Es decir, porque Visa, American Express, los malos de la película, le prestan guita al que puede pagar y tratan de sacar la mayor cantidad de plata a la gente que puede pagar. Es nihilista pensar que Visa le presta plata a quien no le puede pagar para que vaya a una quiebra y después tener un pasivo enorme. No funciona así. O sea, la pobreza estructural no tiene mucho que ver con el endeudamiento formal.
No tiene mucho que ver con eso. Es decir, si una persona que gana $1.25 por día recibe un crédito, un préstamo, ya estaba sobreendeudado. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna capacidad. O sea, ese sobreendeudamiento no es causa de su pobreza, ni siquiera es agravamiento. Es como tirar un litro de agua en el océano. Entonces, se habla mucho, después si quieren abrimos el micrófono para una polémica, pero creo que hay una confusión del orden causal en pensar que la pobreza estructural es un problema del sobreendeudamiento. Me parece que es no entender que el sobreendeudamiento es un problema típico de los capitalismos más desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, que tiene cada familia estadounidense, debe $10.000, pero lo puede pagar. Entonces eso sí es atractivo para Visa. Sacarle $10.000 que antes no le iba a poder sacar porque lo sobreendeudó con algunas manipulaciones, con algunas tentaciones, con lo que sea. Pero no le veo el negocio a endeudar a un pobre que de entrada sé que no me va a pagar. ¿No? El negocio, esto de plantear proveedores diabólicos, me parece que el eje cuando se pone muy ideológico se pierde, se oscurece y nos perdemos. Buenas tardes. Muchos juzgados actúan de oficio morigerando bien, me gustan esos juzgados. De oficio morigerando intereses, me atrevo a decir que cada vez más. Sí, está bien eso. Sobre todo Cava, Moreno, Matanza, también acá en el interior del país no pasa tanto eso. En el interior del país no pasa tanto eso. Pero bueno, está bien, mejor así. Tal es así que les estoy diciendo que, de vuelta, el sobreendeudamiento es un problema de las sociedades capitalistas más desarrolladas. Después tenés el problema de las sociedades capitalistas menos desarrolladas, es la pobreza estructural del sobreendeudamiento. Fíjate lo que pasa en Argentina, porque esto es muy interesante. Hay 40 millones de plásticos. Plásticos es la tarjeta. Ahora, ¿sabes cómo se reparten? De esos 40 millones, es más o menos número redondo, después sé que me equivoqué, lo saqué un poco de estadísticas del Banco Central, ¿viste? Cuando uno está navegando en Internet tiene que tener un poco de cuidado. Pero los números eran congruentes, más o menos hay unos 35, 40 millones de plásticos. Pero ¿sabes que 25 millones de esos plásticos son débito, no son crédito? ¿Se entiende? O sea, ¿qué es el débito? El sistema de débito es un sistema de caja. El banco te hace un servicio de caja. Te dice, bueno, mira, tengo 30 pesos acá y bueno, tengo que pagar 30 pesos por Mercado Libre, te lo saca de tus propios 30 mangos y bueno, hasta 29,99 podrás pagar. Cuando marcaste 31 te dice, lo lamentamos, no alcanzó el saldo, ¿viste? Y punto. De vuelta, 35 millones de plástico, 25 son débito, 10 son crédito. Entonces, no es cierto que el sobreendeudamiento es una cuestión diabólica, es un problema, no digo que no estoy diciendo que no lo sea, pero digo que miremos bien los números, miremos bien toda la película para saber, para hacer un diagnóstico, para hacer diagnósticos un poco más precisos. Entonces, lo cual no quiere decir que no haya paco del sistema financiero. No quiere decir, o sea, que el sobreendeudamiento no sea causa de la pobreza estructural, no quiere decir que no haya sobreendeudamiento y que ese sobreendeudamiento no tenga, dentro de lo que es este fenómeno multicausal, cierta cuota bastante importante de perversidad del sistema. Déjame que lea un poco a Claudia. Eso que usted dice aplica cuando las tarjetas son directas de Visa o Amex. El problema surge cuando son emitidas por entidades bancarias. Es un boom de los ciberdelitos. Sí, todo eso también está. Todo eso se está. No fueron solicitadas. Bueno, sí. Hay varios temas ahí. Hay varios temas, Claudia, que se mezclan. Por eso traje las cifras más oficiales posibles para tener un diagnóstico un poco más preciso. Sí, todo eso existe. Me queda la duda de si las tarjetas no bancarias integran 35 millones de plásticos que hay dando vuelta. Creería que no. Creería que hay tarjetas no bancarias. Las de los supermercados están incluidas ahí. I don't know. No lo sé si están incluidas o no. Pero bueno, insisto, la proporción se mantiene. Es decir, el banco te está diciendo no te puedo dar crédito. ¿Por qué? Porque no calificás. Bueno, hay maldad en eso y bueno, no sé, hay un diagnóstico que dice vos no tenés capacidad de repago. Entonces, si te doy, te sobreendeudo. Entonces, parecería que el banco es malo porque no te presta, pero es aún más malo cuando te sobreendeuda. Pongámonos un poco de acuerdo. Para dónde tiramos la sábana y qué pasa, qué hacemos con los recursos escasos o con las sábanas cortas. Bien. Bueno, pero sí me interesa, porque el mundo del pagaré de consumo empieza a tener sentido acá.
¿En dónde? Bueno, en aquella gente que no tiene pobreza estructural, pero sí tiene dificultad para acceso al crédito. Y acá sí tiene que ver la inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia? Bueno, los algoritmos, para hablar rápidamente, no es una clase de inteligencia artificial, o sea que vamos a sobrevolar ese tipo de definiciones. Pero bueno, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es un muñeco que hace unas cuentas rapidísimas, que saca experiencia del pasado, la conjuga a una velocidad supersónica con el presente. ¿Y para qué? Para predecir, para pronosticar, para anticipar, para saber algo presumiblemente, o sea, para hacer presunciones precisas o predicciones. Bueno, la predicción sería dónde están los pobres a los cuales yo quiero endeudar porque tienen algo de capacidad de pago. Y este no es un problema solamente argentino. Miren, le voy a dar, estamos más o menos bien de tiempo. Entonces le voy a dar un ejemplo que surge de una autora norteamericana, que yo la voy a anotar acá, esta mujer, Cathy O'Neil, el libro está en castellano, o sea, es extraordinario, Cathy O'Neil, Armas, el libro se llama Armas de Destrucción, yo sé que alguno de los que está acá presente lo conoce, masiva. Cathy O'Neil dice que los algoritmos son armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque crean bucles de retroalimentación, bucles. De la pobreza, claro. De la pobreza o del endeudamiento. O endeudamiento. Bueno, les cuento el ejemplo rápido y después avanzamos un poco más, ya metiéndonos de lleno en lo que es el pagaré de consumo. En Estados Unidos funciona el mercado de las low cost. Las low cost universidades, que son universidades que valen poca guita. Vos tenés Harvard, de vuelta, tenés la buena, vamos a Harvard. Yo viví 3 años en Estados Unidos y estudié en las malas, porque no tenía guita. En ese momento yo era docente del sistema público de la escuela secundaria, tenía que capacitarme y bueno, no tenía guita para ir a Harvard, entonces iba a las low cost, había subsidiadas, qué sé yo, hay universidades que tienen fuerte carga subsidiaria del Estado y valen mucho más baratas. Los community college, que le dicen allá. Bueno, bien, entonces vos tenés el eslogan de las universidades low cost. ¿Qué son las low cost? Bueno, universidades que vieron ese eslogan que dice invest in a better future, invertir en un futuro mejor. ¿Qué mejor futuro que el de la buena educación? Pero claro, hay un negocio atrás porque son low cost, no gratuitas. Una cosa es gratis y otra cosa es low cost. Low cost quiere decir lo que vos me puedas pagar. Ahí sí entra a jugar el sobreendeudamiento. Ahí sí. Ahora, entonces, esto lo leo textual porque es realmente elocuente. ¿Cómo funcionan los algoritmos que buscan? Porque esas low cost tienen clientela, tienen clientes, tienen gente que quiere un futuro mejor porque se siente que escuchen esto, porque se sienten que su capacitación no es total, no tienen dinero suficiente, pero quieren acceder a un futuro mejor, que es el futuro en el cual coincido, el futuro mejor es el futuro de la educación. Entonces el dueño de la low cost hace un algoritmo. ¿Y sabes qué busca el algoritmo este? Te lo voy a leer porque es textual, además fue parte de un juicio, una acción de clase muy grande que se llevó a cabo en Estados Unidos y que está en este libro de Cathy O'Neil. Dice, mira, al algoritmo de las low cost, que es el mismo algoritmo que busca el pagaré, es el mismo algoritmo que, hagan de cuenta que esto también aplica para los pagarés de consumo, es el mismo algoritmo. Entonces el dueño de la low cost genérica le dijo, ¿sabes quién es mi cliente para que lo vayas buscando? Dale, decime, le dice el algoritmo. Va, repito, leo. Madres con hijos que reciban asistencia social, mujeres embarazadas, personas recién divorciadas, personas con poca autoestima, personas con bajos sueldos, personas que hayan sufrido una muerte reciente, personas que hayan sufrido abusos físicos o mentales, personas que hayan estado recientemente en prisión, personas rehabilitadas por drogadependencia, personas con trabajo sin salida, personas sin futuro. Bienvenidos al mundo del pagaré de consumo. Este es el cliente modélico del pagaré de consumo. Una persona en estado de vulnerabilidad extrema por su contexto social. Bueno, por supuesto que esto es un símil, no digo que exactamente se repita eso, pero esto que les leí es real.
Es prueba documental de un juicio de clase llevado en Estados Unidos contra estas universidades low cost. ¿Qué busca el low cost? El pobre para empobrecerlo más. El pobre para empobrecerlo más. Bueno, acá es donde empieza a jugar el pagaré de consumo. Bien, acá hago una pausa y dejo abierto unos minutos si alguno quiere hacer algún comentario o decir algo o tiene alguna opinión o puedo seguir adelante. ¿Está claro al menos lo que venimos manifestando? Bueno, sigamos entonces. Bueno, en ese marco aparece el llamado pagaré de consumo, que tiene una operatoria muy rudimentaria, pero muy rudimentaria. ¿En qué consiste la operatoria rudimentaria? ¿Se acuerdan la principiología de la Ley de Defensa del Consumidor? Intervención, solidaridad, responsabilidad solidaria, garantía solidaria, bucles de la definición que acaba de leer aplica a varios ámbitos, es terriblemente real. Sí, claro. Bueno, no solamente es terriblemente real, sino que fácticamente real, porque ya te digo, es una prueba documental sacada de un... Sí, es muy cruel, sí, efectivamente. El pagaré de consumo también es muy cruel. Cualquiera que haya estado en acciones de clase, yo en su momento participé de esas acciones de clase, saben que la cuotita baratita era o la cuotita diaria o el pago por día, esconde las proyecciones económicas. Entre ustedes acá hay un especialista en esos números, por ahí después agarra el teléfono, el micrófono y nos instruye un poco acerca de eso. Generan los intereses más usurarios que se puedan imaginar. Y repito, el cliente de ese pagaré de consumo, de esa mini cuotita, está ahí. Es parecido, le podés agregar más o sacar cosas, pero está ahí. Bueno, vale decir que como consumidores no tenemos forma de saber qué tienen adentro los algoritmos. Eso es otro tema, Brusa. Es otro tema, Juancito Brusa. No, claro, las cajas cerradas, lo que se llama la caja cerrada del algoritmo es un bolón, que no te lo puede abrir nadie. La jurisprudencia además es muy reticente, abrirlos o no abrirlos, es un problema, claro. Es un problema, también hay otros bucles. A ver, ¿sabes? Juan, me metiste, ahora listo, se jode, listo. Por culpa de Bruce ahora me voy a ir a cualquier lado, la clase va a terminar en cualquier lado. Bueno, hicieron un experimento. Facebook es el país más habitado del planeta Tierra, tiene más o menos 2000, tiene más gente en Facebook que en China. Y también la gente, viste, como hay como una especie de juventucracia, ¿no? Es decir, los jóvenes creen que son el dominio del mundo, entonces creen que Facebook desapareció y que ahora únicamente hay TikTok e Instagram. Mentiras, la red por excelencia a nivel global sigue siendo Facebook. Bueno, Facebook tiene 2 palos, 2.000 tipos, 2.000 millones de tipos más o menos tiene. Sí, el doctor Brusa es un genio. Después de esto, suicidio colectivo. No, después de esto lo traigo a Waldo Sobrino y ya está, le dice pum para arriba todo y listo, ya lo hacemos completa. Bueno, espérate, vos sabés lo que dice Brusa de los algoritmos. Dice, mira, agarraron 2 grupos de una muestra chica de 100 millones de tipos. O ponele que agarran una muestra de 100.000 tipos, así nos da un número más chico. A 50.000 de Facebook, los agarraron de Facebook, agarraron a 50.000 tipos, a 50.000, lo dividieron en 2, 100.000, 2 grupos de 50.000. A un grupo de 50.000 le vamos a postear todo negativo. Le vamos a poner catástrofe, hambruna, la guerra de Ucrania empeoró, igual noticias malas hay a patada, ¿viste? Empeoró la guerra de Ucrania, este año a Chubut vinieron muy pocas ballenas deprimidas, las pocas que había no tuvieron relaciones sexuales porque odian el mundo y no les gusta la comida y se quieren ir de Chubut, qué sé yo, una serie de cosas catastróficas que ese grupo de 50.000 personas llega boom, 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 boom. Por el otro lado, a los otros 50.000 tipos del grupo del optimismo, les digo, mira, cada vez hay más ballenas, el año pasado entraron 1.500 y fue récord, cada vez saltan más y cuando saltan es que están contentas, no hay más hambrunas en el mundo, la gente se muere mucho más por accidente de tránsito que por de hambre, cosa que cambió la rueda o el ciclo natural. Antes nos moríamos por enfermedades y por hambre, antes que por accidentes, en fin, bueno. ¿Cómo resultó esto? Que los 50.000 tipos que le quemaban la cabeza con informaciones negativas posteaban a su vez, hacían subidas a su vez más negativas o más pesimistas. En cambio, los que recibían posteos optimistas tenían una tendencia al optimismo superior. Eso en los grandes números estadísticos que siempre esconden cosas terribles, ¿no? ¿Se entiende? No sé si lo entienden, pero uno con los algoritmos
puede dar vuelta un poco al mercado, inclusive no ya manipular, sino crear estados. Crear el estado de pesimismo y optimismo. Guarda si alguno lo usa con fines políticos, no creo, al menos no pasa acá, pero en algunos países de Europa, en Suecia puede pasar. Acá no creo que pase eso, pero vivieron en Europa, como está todo atrasada, todo mal, ¿viste? Entonces puede ser que en Europa usen la manipulación con fines ideológicos negativos, ¿viste? Pero bueno, esas cosas tienen que ver con las cajas negras de los algoritmos. El que cree que uno en Facebook ve lo que se le da la gana está completamente, vive con un infantilismo del cual sería bueno que ya maduremos y salgamos. No, no ves lo que vos querés y no tengo la más remota idea de qué cosas ves. Y no creo que atrás de estos algoritmos que estén cerrados uno lo abra y encuentre bombones. Yo creo que que uno puede encontrar cosas feas. Bueno, no tengo brusa solución para esto. Si tenés alguna solución, por favor, algún taller de sobrino. Bueno, ¿es que no te gusta Roxana? ¿Qué querés ir al taller de sobrino? Escuchame, está todo el día hablando de seguro, sobrino. Escuchame, bueno, que tiene 1000 talleres de sobrino, pero son todos pagos y caros, ¿viste? Es más, los libros de sobrino están caros, les conviene y no van a entender nada si no compran previamente los míos. Bueno, sí, hay que ir a los talleres de Waldo. Un maestro, Waldo. Bueno, cuando puedan vayan a los talleres de Waldo. Bueno, bueno, avancemos un poco. ¿Qué les quiero decir? Que en el sobreendeudamiento, el pagaré de consumo, la inteligencia artificial, las relaciones de consumo, hay una relación. Pero eso no quiere decir que la relación sea amigable, ni que tengamos que encontrar términos o conjugaciones amistosas entre ambos. No, es solamente saber que los diagnósticos, tener diagnósticos interesantes y profundos, ¿no? O lo más profundo posible. Bueno, bien, ahora viene el tema del pagaré de consumo. ¿Qué es el pagaré de consumo? Bueno, más allá de esta fusión, y más allá de esta ficción, es algo que se impuso. No es que tampoco es cierto que fue la doctrina lo que le inventó. La doctrina y la jurisprudencia, desgraciadamente, le encontraron explicaciones y justificativos, pero es un invento el derecho mercantil tiene esa cosa que es absolutamente cambiante, muy flexible, el comerciante necesita permanentemente generar ideas, ser dinámico, es el derecho más dinámico de todos, porque implica el tráfico de bienes y servicios masivos, ¿no? Bueno, entonces la operatoria es, mira, vos entraste a Frávega o a algún lugar, o a Mercado Libre, o a donde sea, y querés comprar el bien, entonces el dueño de supongamos que estás en una tienda no virtual, que estás en una tienda de verdad, en una tienda de las que se usaban antes, cuando yo era chico. ¿Viste? Bueno, vas a comprar tu libro, vas a comprar tu electrodoméstico, lo que sea. Claro, y el hombre sabe que, como les dije al principio en unos tópicos de entrada, que habrá muchos sistemas normativos, pero hay una sola relación jurídica, o prácticamente una sola, que es la relación de consumo. Y el tipo sabe que la relación de consumo, como lo dice el propio artículo 1, es una ley de protección a los consumidores, es una ley que viene a compensar asimetrías. ¿Y cómo compensa las asimetrías? Bueno, protegiendo a la parte que considera o que presume que está más desprotegida o sufre mayores desventajas. Entonces el proveedor lo sabe esto, entonces le raja. ¿Cómo le raja? Bueno, dijo, está bien, llévate la heladera, llévate el televisor, te lo doy en cuota, te lo doy en todo, firmame el pagaré. Entonces, fíjense, porque esto es lo increíble. Y después, yo no sé si ustedes, seguramente sí, porque es un curso de graduados, pasaron por derecho comercial, saben que los principios del derecho cartular o el derecho crediticio es la incausalidad, la abstracción y la autonomía, la literalidad. O sea, vos te presentás en el tribunal y decís, dame los 12.000 pesos que están manifestados en este pagaré, porque el pagaré es título suficiente para esa ejecución. Y a partir de ese título hábil, título ejecutivo hábil, que fue creado legalmente por el 5965/63, vos tenés un procedimiento ejecutivo. ¿Cómo es el procedimiento ejecutivo? Bueno, lo dice su propia palabra, ejecutivo. ¿Y a qué se opone? Al conocimiento. No es un procedimiento de conocimiento, es un procedimiento donde la prueba es muy reducida. Prácticamente tenés la inhabilidad de título, la falsificación y el pago. Tenés muy poco, muy poco. Entonces, fíjense cómo derrochamos
océanos de tinta escribiendo de la principiología del derecho del consumidor, el derecho del consumidor y el derecho del consumidor, y vamos por los más vulnerables, vamos por los más débiles, protegemos al consumidor, los derechos humanos. Incluso hay gente que habla de que son derechos humanos, ¿viste? Y yo no es que no piense que sean derechos humanos, pero pienso que los derechos humanos tienen que ver con las hambrunas de África, mucho más que con la heladera o el ventilador o la plancha. Me parece. Entonces tampoco estoy tan de acuerdo con esa vinculación tan absoluta, tan apegada del derecho del consumidor y porque si no caemos en generalidades y caemos en banalidades, ¿no es cierto? Que nos pueden llevar a pensar que es lo mismo los derechos humanos de un chico de África que se está muriendo de hambre y que come $1 por día que las cuotas caras de Garbarino, por decir algo, ¿no? O de Frávega, porque Garbarino cerró, me parece. Bueno, entonces tratemos de dimensionar las cosas, porque si no, cierto deporte progresista nos hace llevar las cosas a un terreno que repito, no es lo mismo que el celular esté caro a las hambrunas o a la guerra que está sucediendo ahora. Las calamidades de la humanidad solo indirectamente para decirlo de alguna manera, solo indirectamente en las relaciones de consumo tienen vinculación indirecta con los derechos humanos. Eso es al menos un poco lo que yo pienso. Sin embargo, pese a haber derrochado tinta escribiendo del derecho del consumidor, los principios, el indubio pro consumidor, la parte débil, la palabra asimetría la he escuchado tantas veces que es una palabra linda que ya no me gusta. Sin embargo, con la creación de un pagaré que ni siquiera tiene que ser gran cosa, estoy hablando de los inicios del pagaré de consumo. El comerciante encontró muy linda la ley de consumidor, incluso yo me adhiero, tengo que informarme, me obligo a informarme, pero por las dudas firmarme el pagaré. ¿Y ustedes qué creen? El tipo tenía entonces dos documentales, tenía, o dos constataciones de su negocio jurídico, o dos pruebas de su negocio jurídico. Uno era un contrato de consumo y el otro era un pagaré ejecutivo. Cuando iba a tribunales, ¿qué creen ustedes que iba a usar? Bien, la pregunta es retórica y sumamente sencilla. Entonces, bueno, ejecutaba el pagaré. Entonces, de un plumazo, hicimos moco la ley del consumidor, los pilares, absolutamente todo destruido. Solamente, pero además era muy interesante escuchar sentencias y leer sentencias no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo. Porque viene que en el Poder Judicial somos especialistas en copiar y pegar, ¿viste? Y si uno viera las fechas de lo que uno copia y pega, uno podría tener cierto pudor, ¿no? Che, estás copiando una jurisprudencia del 63 cuando no había YouTube, y después en tu casa te la pasás todo el día jugando con los videitos del YouTube, tu iPhone modelo 22, ¿viste? 2022, pero cuando mandan la sentencia en 1963. ¿Viste? Pasa, del interior pasa mucho, lamento si quedó mal con alguien, bueno, pido perdón anticipadamente, pero pasa mucho eso, ¿no? Pasa. Uy, doctor, sí, ¿qué querés, Claudia? Te escucho. Dije algo malo, seguramente. Sigue pasando. Ah, sí, sigue pasando. Sí, me mata. Bueno, qué sé yo, no exagerar, tampoco exagerar, ¿viste? Bueno, pero son esas complicaciones que trae, es cierto, ahí. Sí, era así, y sigue siendo así. Dice, che, pero, y uno tiene discusiones, cada uno en su lugar, y todavía seguimos escuchando gente que habla de los principios cartulares, del título abstracto, de la literalidad, del pagaré. La relación de consumo, sí, bueno, pero el diálogo de fuentes. Pero, ¿por qué no derogarlo? ¿Por qué no sirve más? Es Paco, hay que sacarlo. Bueno, es justo lo que tengo que es justo lo que tengo que preguntarle después. Podés preguntarlo ahora, Patricia, si querés, lo tenés a boca de jarro, hacémelo. Hacé la pregunta. ¿Querés, Patricia, preguntarla o escribirla? Pone después y punto suspensivo. Yo no sé si eso significa. Bueno, avancemos. Ahora, eso es, insisto, con una operatoria tan sencilla como
agregarle a la compra de la heladera un pagaré de consumo, te sacaste, ¿por qué con el pagaré no tiene que demostrar nada prácticamente? Bueno, por la característica de los títulos ejecutivos es su literalidad y abstracción y autonomía. Es decir, tenés que demostrar solamente que la firma es correcta, ni siquiera lo tenés que demostrar, el otro te lo puede reargudir, excusar de falsedad o alguna de las bueno, los procedimientos ejecutivos. Tengo un juicio ejecutivo con una clínica que le hizo firmar a los pacientes. Qué lindo, bueno, claro, ves que sigue pasando eso. Bueno, ahora vamos a ver si, bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, ¿por qué? Porque el pagaré de consumo lo que tenía, o el pagaré de consumo lo que tenía era un reaseguramiento. Dice, che, por la duda de que no me pague. Por la duda de que no te pague, ¿qué? Lo ejecuto. Qué bien, toda la operatoria es tan sencilla, tan burda y tan elemental como esa. No me gusta, y la formulo de forma más contundente, no me gusta la ley de defensa del consumidor, me tienen harto los proconsumidor, entonces lo que voy a hacer es voy a seguir vendiendo y voy a hacer que a la salida de la clínica le voy a regalar una ley de defensa del consumidor y le voy a hacer firmar un pagaré. Entonces, y el día pasado mañana, cuando vaya a tribunales, le clavo el pagaré, le pido un embargo preventivo y ya tengo el 75-80% del juicio resuelto, a la parte destrozada, y la ley del consumidor sigue siendo literatura, sigue siendo una especie de poesía criolla, qué sé yo. Bueno, ahora ese es el leitmotiv del pagaré de consumo. Ahora mi pregunta es, si era tan burdo, ¿hacía falta encontrarle un justificativo? ¿Hacía falta encontrarle la vuelta a algo que no tiene vuelta? Bueno, en mi opinión, de vuelta, no. En mi opinión, el pagaré de consumo, el pagaré mismo aplicado a las relaciones de consumo, es un dinosaurio que se salvó del meteorito que cayó en el planeta Tierra. Eso es lo que pienso, del pagaré de consumo. Sin embargo, quiero también decir esto. Soy casi el único que lo piensa, porque en general la doctrina y la jurisprudencia le ha dado y le sigue dando, habilitación, lo sigue habilitando. Ahora me voy a meter con eso. ¿Por qué? Porque si bien me parece absurdo y rudimentaria la maniobra elegida por el proveedor, mucho peor me parece el justificativo encontrado por los tribunales, primero por la doctrina y luego por los tribunales. ¿Cuál es la palabra integración? ¿Cómo? Mira, vamos a hacer, le da entidad, sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen la ley de defensa del consumidor, yo la tengo a mano, che, mirá, eso es salado, ¿no? Bueno, no importa. Ah, sí, la tengo a mano, miento, descarada. La tengo a mano, acá está. La ley de defensa del consumidor tiene un capítulo que se refiere a las operaciones de crédito. El pagaré es una operación de crédito. ¿Y qué te dice? El artículo 36. Dice el artículo 36, es el que regula las operaciones de crédito. No lo voy a leer porque es muy largo, pero el artículo 36 que lo estoy viendo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incisos. 8 incisos. Y las operaciones de crédito tienen que tener todos esos 8 incisos. ¿Puede faltar alguno? No. Y si falta alguno, adiós. ¿Tienen que estar todos? Sí. Ah, bueno, o sea que es muy severo, muy severo. ¿Por qué? Y porque los créditos en situaciones asimétricas nos dan lugar a que pueda haber ciertos bucles de retroalimentación y no queremos que esto que nos dice Cathy O'Neill nos ocurra en nuestras relaciones de consumo. Entonces vamos a ver un artículo 36 que regula la operatoria de crédito. Y lo regula la operatoria de crédito bajo estas condiciones. Y son esos 8 incisos. Entonces ahí viene la fusión, ahí viene la nueva fusión. Entonces, bueno, che, el pagaré de consumo que tenés, no, dice Buenos Aires o Trelew o lo que sea, 24 de agosto, pagaré el día tal, la suma de tal. Ahí ya tenés 1000 problemas, mil millones de problemas. Primero, en general, ya cuando te dieron el préstamo te descontaron algo de guita. Ponele, vos querías 10 lucas, te dieron 8. Pero el pagaré dice que debes 10, porque los otros dos fueron a gastos, comisiones, bla. O sea, ya, en principio ya tenés el primer afano ahí. Ya tenés después las tasas de interés, que no son sobresaldos, bueno, insisto, Brusa es un especialista en esto, después por ahí si te quedan unos minutos puede explicarnos los desastres que se arman con eso, pero bueno, el pagaré, si uno ve un pagaré alguna vez, habrá visto que no entran los 8 incisos del artículo 36.
No entran, porque no entra y nadie lo quiere poner, porque el pagaré es un título autónomo, abstracto, literal, cuya ejecución es una orden de pago pura y simple. En fin, hay un montón de cosas, que hacen que el pagaré no tenga nada que ver, pero nada que ver con el artículo 36. ¿Por qué? Porque el pagaré, volvemos al tópico 1 de esta clase, corre en el carril de la seguridad jurídica. Y el artículo 36 corre en el carril de la equidad de las relaciones de consumo. Entonces, y ese camino son paralelas, no se van a juntar nunca. El tema es que la justicia y la doctrina lo juntó, y lo juntó de la peor manera. Bueno, vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué te dicen? Integremos, hagamos lo siguiente, que el pagaré se le agregue en la primera presentación todos los elementos del 36. ¿Y quiénes? Igualmente las financieras se encontraron la vuelta, hacen firmar el pagaré juntos. Me lo estaba explicando, Sole. Sí, efectivamente. Cuando le dijeron a las financieras, por llamarlas, para las financieras no bancarias, la financiera de los pobres, donde venden pago, es otra, no es la misma. No es la misma. Está bien, no quiero ser ofensivo, pero no es lo mismo. Bien. Entonces, mira, vamos a una cosa. Si el pagaré lo integramos con el artículo 36, estamos todos contentos. Los que más contentos estuvieron fueron los dueños de la financiera. Sí, ¿por qué? Y mirá lo que dice un inciso, por ejemplo. La tasa de interés efectiva anual, yo te la pongo. Si también entendemos que el fraude de la información termina siendo el fraude de no informar. Entonces no hay nada más interesante para un proveedor que le digan tenés que informar, porque agarra e informa. Si es lo más barato que hay informar. El tema es que todo el mundo sabe que nadie lee. Y saben, yo leí una estadística. ¿Saben qué porcentaje de gente sabe hacer cálculos de interés? Muy pocos, muy pocos. Entonces, que yo te ponga el 10%, el 8%, el 4%, el 5%, vos deberías decir mini cuotita. Es la mini cuotita de Rivera, de lo que fuera. Es la mini cuotita. Eso es lo que vas a ver vos. Siempre vas a ver vos. ¿Por qué? Porque querés el reloj. Entonces, como estás impulsado por el deseo de comprar el reloj, ves el reloj y la mini cuotita. No ves que la curva, que la tasa francesa, que el interés de saldo, no ves nada de eso. Claro, nadie lee, doctor, gran verdad. Bueno, claro, sí. Pero además, si lo lees, no lo entendés. Y además querés que te sea franco, Patricia, no lo lea, porque realmente son muchos otros esos contrarios. No leas nada, ¿viste? Tendríamos que buscar otro derecho, pero eso va a ser otro curso. No es un problema de hacerlos leer a los consumidores, porque ese es un problema. No ese es el problema, exactamente. Tiene que ver con ese, pero tiene que ver con la condición humana. No lees porque no estás preparado para leer el contrato, estás preparado para comprar el reloj. ¿Por qué? Porque te mueves por impulso y por deseo. Entonces vos tenés deseo de comprar el reloj y tenés deseo y tenés poca guita. Y querés que, como el reloj de la foto, vos puedas estar buceando ballenas en Puerto Madryn con un reloj de $10. Eso es lo que vos querés, ¿viste? Eso, y lamentablemente ese mismo reloj no creo que te resista el lavado de platos de hoy a la noche. Y bueno, la realidad termina siendo más estrecha que las expectativas. Ahí tenés un problema entre el mundo real y el mundo de las expectativas, pero volvamos a pagaré de consumo. Lo firman en blanco y se llenan, bueno, eso ya es como ya, bueno, no me ocupo de perversidades, esos ya son jueguitos perversos específicos, ¿no? Ya es suficientemente malo el pagaré de verdad como para agregarle candimentos cuasi mafiosos directamente, pero bueno. Bueno. Entonces el proveedor de la financiera dijo, dale, metele todo, y te meten el mutuo, entonces después van a tribunales, van con todo integrado. El mismo pagaré, la misma operatoria, pero le agregamos la integración. Y eso lo compró la jurisprudencia. Compró eso la jurisprudencia. Pero es un fraude. Y sí. Y yo escuché por ahí, bueno, pero es la única manera de acceder al consumo. Entonces ahí sí pongo el ejemplo del Paco. Bueno, el Paco también es la única manera de acceder al consumo porque no llegan a la buena. Entonces, bueno, hay que ayudar. Se estoy diciendo que el sobreendeudamiento puede tener connotaciones absolutamente devastadoras en la vida de una persona, y vos decís, bueno, es la única manera, pero ¿cómo va a ser la única manera? Ahora, ¿y qué solución me das? No, señores, yo no hago macroeconomía. No brindo soluciones mágicas. Yo te digo que no me mezcles los problemas. No me mezcles el problema del derecho con el problema de la pobreza estructural, porque vas a necesitar dos cabezas ahí. Yo te puedo leer un poco de normativa, pero un macroeconomista que te arregle un poco la economía vas a necesitar. Yo no es mi función esa. Yo solamente te digo que esto es una basura, perdón. Uno entra en confianza, ¿viste? Y se va como largando, ¿viste? Yo lo único que te digo es que esto es una porquería, esto no sirve para nada, esto es perjudicial, esto es nocivo.
y vos lo estás haciendo circular y lo estás legalizando. Bien. Déjenme ahora, yo sé que ya puede haber, el día que todo el mundo entienda el interés compuesto, el sistema financiero cae, no, ¿qué va a caer? Decirle a John Rockefeller, bueno, él lo sabe mejor que nadie, que nadie se va a interesar de ahora en adelante en saber. La revolución del conocimiento es otra cosa, no es saber eso. La gente sigue teniendo cada vez más deseos, y bueno, ok, pero es cierto, sí. Doctor, ¿tiene algunos fallos? Sí, ya les voy a dar, pero déjenme un misterio. Gonzalo, ya te los voy a dar. Hay 2 fallos que son muy recientes. Doctor, lo suyo es un sincericidio, hace años que me sincericé, pero bueno, sigo vivo, así que pero sigo vivo. Bueno, por eso es que no me... Bueno, no importa. Bueno, lo que sea, pienso que es una basura el pagaré de consumo. Avancemos. Ahora, es de esas basuras que tiene una aceptación absolutamente... No sé por qué tiene tanta aceptación. Bueno, no importa, bueno, avancemos. Bien, jurisprudencia. A ver si me olvidé algo. No, porque ya faltan media horita y quiero que le queden 10 minutitos para ustedes. Bien. Entonces, este argumento de integrémoslo fue completado perfectamente y hoy te llegan a tribunales títulos ejecutivos, que son la misma basura que antes, pero integrados. Te traen basura integrada, ¿viste? Entonces dice, ¡pum! Adelante la ejecución. ¡Wow! Después te da mi opinión. Bueno, pero vamos primero a lo que nos pedían esta gente. HSBC, vamos a ver, HSBC. Miren quiénes son los muchachos del HSBC, muy lindo. Vamos a ver, HSBC contra Pardo Andrés. Sobre ejecutivo, obviamente. Vaya a saber si era un ejecutivo. Sobre ejecutivo, este es un plenario de Azul, provincia de Buenos Aires, del año 2017. Vamos todavía, ¿eh? En el 2017 vamos a darle lugar a un instrumento de 1963. Espectacular, esto es increíble. ¿Qué decía esto? Te voy a leer un parrafito de ese fallo, a ver si me sale bien el orden. Sí, mirá lo que dice. Te lo voy a leer, esto es textual. El pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal dentro del mismo juicio ejecutivo, te dice el fallo plenario conformando un título complejo que deberá contener información clara, veraz y además cumplir, acá pongo la maquinita de la risa, ¿no? La información clara y veraz son los requisitos del 236, del 36 de la ley, ¿no? Entonces le mete el tipo, dice, pero sigue el fallo. Y cumplir con los requisitos previstos en el artículo 36 de la ley 24.240 para las operaciones de financiación a crédito. Dicha documentación debe agregarse en la primera instancia. ¡Ay, qué bravo! O sea que todos los abogados de la financiera lo que tienen que hacer es presentar la demanda ejecutiva para una relación de consumo, pero me integran el título. Y a partir de ahí, según este fallo plenario, adelante. Listo. Mirá lo que dice también el fallo plenario, ¿no? Este es otro, este mismo fallo plenario, este que les anoté acá. La protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré de consumo, sin antes y con carácter previo permitir que se integre el título con documentación idónea y conducente relativa a la relación crediticia subyacente. Bueno, esto después es retomado por el próximo fallo que le quiera hablar, pero acá el juez, el plenario, dice, bueno, le pone como un límite, es mucha protección. Es mucha protección. ¿Se acuerdan que habíamos gastado océanos de tinta diciendo que los derechos humanos, que los derechos del consumidor, que es la ley esto, que es vivan los consumidores, hacemos congresos, hacemos todo, bla, 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 bla? Los que hacen los congresos son los que después terminan siendo abogados de las partes que integran los pagarés de consumo. Bueno, y se inicia como cobro de suma de dinero, bueno, también convencelo vos a tu cliente. Si vos fueras cliente, si vos fueras abogada, Ana, Analía, de alguna de estas, y te dicen, mira, lo hacemos por ordinario o lo hacemos por ejecutivo, ¿vos qué elegirías? Bueno, si sos abogada tenés que elegir la vía ejecutiva porque tu cliente es tu cliente. Esa sería la solución, pero no es lo que te conviene. Y tampoco podés obligar a los abogados a que lleven a sus clientes a algo inconveniente. O sea, no creo en ese juego yo. El abogado tiene que hacer lo mejor posible para su propia clientela. Pero si está vencido, el plazo sería la solución. Bueno, está bien, el vencimiento es otra cosa. Bueno, espérate. Bueno, esto es lo que dice la jurisprudencia de la más firme. Ahora, no es la peor, sí, es una de las peores, pero
Bueno, esto uno puede pensar, fue en el 2017, seguramente todavía era viejo, el Código Civil y Comercial era muy reciente, ahora ya está consolidado en el 2015, el diálogo de fuentes. Fíjense que el diálogo de fuentes termina siendo un absurdo, ¿no? Termina siendo un absurdo porque en ese diálogo de fuentes, en ese diálogo, te lo llevaron de las narices al proceso ejecutivo. Para dialogar así, yo no sé dónde está el diálogo ahí. De vuelta, te lo llevaron a la nariz y te dijeron, no, protección suficiente y es título ejecutivo hábil. Bien. Hay un segundo fallo, este es muy importante, lo van a encontrar, están en todos los buscadores ese fallo. Hay otro, que es muy viejo, este que les voy a dar es muy, muy viejo, pero anótenlo, miren. Es banco hipotecario con Ruiz Paz. Yo no sé si es Ruiz Paz o Paz Ruiz, pero bueno, qué sé yo. Lo van a encontrar, seguro que lo van a encontrar. Paz Ruiz. Y el nombre de Paz Ruiz es María Estela, que tampoco sé si es Estela María, pero bueno, vieron que Google te soluciona esas pequeñas dislexias, ¿no? María Estela, sobre ejecutivo. Miren qué viejo que es este. Este es un fallo del Superior Tribunal de Tucumán, de Tucu, los amigos de Tucumán, del abril del 2021. Este es el fallo del 2021. Salió ayer nuestros amigos de Tucumán. Bien, de la Corte Suprema de Tucumán. Bien. Y nos dice, es parecido al otro, pero este ya nos da ya nos da el paquete cerrado de cómo está resolviendo la jurisprudencia, este tema. Voy a leer algunos párrafos. Los argumentos son 3. La opinión mayoritaria toma como si fuera una fuente del derecho la opinión, la doxa, la doctrina, la opinión mayoritaria. La teoría de la protección suficiente, el diálogo de fuentes, y una cuarta, que es la que más me interesa, es así, realmente la destaco como positiva, y una chica acá antes había hablado de la oficiosidad, o sea, de que ciertas cosas se pueden hacer de oficio, entre otras, hacer un análisis, evaluar la habilidad o inhabilidad del título sin que la parte te lo pida. Es raro, porque también me parece un exceso. ¿Por qué yo por qué principio dispositivo yo voy a tratar una excepción que no fue pedida por la parte? Bueno, qué sé yo, no sé, es raro, pero bueno, es un poco lo que dice este fallo. Pero miren, vamos a entonces, esas son las tres. Le podría leer algunos párrafos los más importantes. Bueno, dice, como ya anticipamos el fallo, reconoce este fallo de Tucumán la existencia de fallos anteriores muy concordantes en el sentido de entonces sigue esa doctrina. El segundo argumento es el que me parece que también es tomado ahí, pero es perfeccionado, es la teoría de la protección suficiente. Entonces, ¿qué dice? Dice, mira, dice esto es textual, persuade la idea de que la protección del consumidor no debe llevarse al extremo de decretar la inhabilidad del pagaré de consumo sin antes y con carácter previo permitir que se integre el título con la documentación. Bueno, es esto lo que me parece raro. Que un juez diga que hay protección suficiente. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste que hay protección suficiente? ¿O quién es el límite de la protección suficiente en el derecho del consumidor? No es que tenía que ver con... Porque uno dice, bueno, porque hay otro que es dice, a ver si les puedo leer otro parrafito también. Así la sentencia. Esta corte ha dejado establecido que la ausencia de un planteo explícito, esa es la parte el diálogo de fuentes. Bueno, acá dice, se interpreta que esta solución no solo respeta el enfático principio protectorio del consumidor de jerarquía legal y supralegal, sino que además compatibiliza adecuadamente el diálogo de fuentes entre la subsistencia del régimen del derecho privado y los otros microsistemas. Bueno, si tal grande es el respeto por la ley de defensa del consumidor, lo que correspondía era de aclarar la inhabilidad de título.
Pero ¿cómo estoy respetando mucho la defensa del consumidor, pero estoy diciendo que hay una protección suficiente y que ese exceso sería abusivo? ¿No sería abusivo? No entiendo eso. Pero hay otro tema, porque ahora ya voy dando en paralelo, y ya en los últimos minutos, la opinión jurisprudencial y por supuesto lo que es nuestra disidencia con esta opinión. Y son varias las disidencias. Está claro más o menos lo que piensa la jurisprudencia: doctrina mayoritaria, protección suficiente, básicamente esas. La doctrina de la protección suficiente quizás sea la más importante, ¿no? Y el diálogo de fuentes. El diálogo de fuentes, esa me pareció rarísima como argumento. Y en ese diálogo de fuentes, muchachos, pierde absolutamente la ley de defensa del consumidor. Porque justamente lo único importante del pagaré es que sea un título ejecutivo. Y acá está diciendo, sí, es un título ejecutivo. ¿Con qué? Metele los recaudos del 36. ¿Estás seguro de los cumplidos? No sé, nadie le importa, no se discute eso. Están en un instrumento adicional. Hicieron dos. O sea, es un pagaré integrado que sí que hicieron dos documentos. Uno es una firma en blanco y el otro es otra firma en blanco, que ninguno de los dos se leyeron. Punto. Lo real es esto. ¿Cuál es mi crítica a esto? Bueno, tengo varias críticas, no ideológicas, sino metodológicas, si se quiere. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo bien, o sí se está entendiendo bien y cínicamente se deja de lado, de comprender ese microsistema legal y autónomo que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa del Consumidor establece, uno la podría dividir en parte general y parte especial. Vos tenés una descripción de conductas típicas que son reprochables y que configuran faltas al Código del Consumidor, pero además esa sería la parte fondal. Tenés principios, tenés conductas que se describen como típicamente antijurídicas, si se quiere, sin confundir esto con derecho penal, pero sí hay una descripción de faltas, el deber de información, la mala prestación del servicio, artículo 19, en fin, hay una serie, el efecto legal de garantía cuando se hace por menos tiempo, o no se respetan los ingresos a los talleres de reparación, en fin, hay una serie de conductas a las cuales estás obligado y cuyo incumplimiento genera posibles sanciones, ¿no es cierto? Esa es la parte fondal o específica de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero también tiene una parte procesal. Y ahí es donde se toca con el pagaré de consumo, con el pagaré que también eso. Porque el pagaré de consumo básicamente lo que te habla es el proceso ejecutivo. El pagaré de consumo entonces hay un punto procesal donde se tocan y es donde la incompatibilidad es mayor. La incompatibilidad es mayor. Vos fíjate que entre los principios procesales que trae la Ley de Defensa del Consumidor hay muchos, pero tenés reglas interpretativas distintas. Se aplica el indubio pro consumidor, o sea, ante la duda. ¿Y qué duda va a haber en un pagaré? En un pagaré no podés discutir de dudas. Entonces, bueno, ahí ya tenés una primera colisión. Tenés un régimen de cargas probatorias dinámicas, o sea, el deber de colaboración cae en la geografía del proveedor y no del consumidor. Y pero si pagaré de consumo, ¿de dónde en el título ejecutivo, ¿qué es esto de la ley de la carga probatoria? No existe. En fin, tenés acciones de clase, tenés un conjunto procesal, un método procesal completamente distinto y o incompatible con el proceso ejecutivo. Acciones de clase, caducidad relativa. O sea, les podría dar todo un curso de aspectos procesales, constitucionales o procesales propios de la Ley de Defensa del Consumidor que son refractarios de los procesos ejecutivos. Si ordenan preparar la vía, ahora es porque el título es inhábil. Bueno, claro. Bueno, me alegro de que acá estemos todos conformes, ¿viste? Y de acuerdo, pero bueno, no es lo que pasa en tribunales. Bueno, cuando ellos te dicen todo eso, bueno, está integrado el argumento de la jurisprudencia es ese, y parecería que no miran estos argumentos también procesales, sobre todo, particularmente el de las cargas probatorias dinámicas. O sea, para que haya pruebas dinámicas, para que haya inversión de carga probatoria, de mínimo tenés que abrir a pruebas, y los procesos ejecutivos no tienen pruebas, tienen excepciones. Entonces es distinto el procedimiento, Pero hay un argumento que yo siempre lo tiro y ya es como terrible, porque obviamente es el más importante para mí, y quedan 15 minutos y ya lo leo. Fíjate qué dice el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor en la primera oración, porque no hay que estar escondido. Dice, lo voy a leer. En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley, regirán las normas del proceso de conocimiento.
más abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de la parte, el juez, por resolución fundada y basada en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Es decir, te dice taxativamente cuál va a ser el procedimiento y va a ser de conocimiento, y te deja la posibilidad al consumidor o a la otra o al proveedor de cambiarlo. ¿Por cuál? Por uno de conocimiento más largo. Entonces esto es ley. La ley te dice las cuestiones relacionadas con las contrataciones de consumo se rigen por la ley de conocimiento más abreviado, o salvo, dependiendo de la complejidad y el pedido de la parte, por otro proceso de conocimiento más complejo, más largo. Es decir, el sumarísimo, en los lugares que hay sumarísimo, o el ordinario, pero nunca el ejecutivo. Con lo cual, mis queridos amigos del Poder Judicial, sobre todo los magistrados y los jueces, no están interpretando la ley, están sacando sentencias contra lege. Contra lege, ¿qué? ¿Se acuerdan la que había la interpretación en favor de la costumbre, que la costumbre creaba como fuente del derecho? Entonces, si no estaba en la ley, pero estaba en la costumbre. O sea, todas las interpretaciones son válidas, menos la que es contra lege, porque la que es contra lege no interpreta una ley, la deroga. La deroga. Entonces, doctor, disculpe, ¿qué artículo dijo? El 53. El 53, pero la oración 1. Es el ABC el 53. O sea, ya no saber, yo no sé si no lo saben o no sé, porque yo suelo pensar que cuando la ingenuidad es tan grande, empiezo a pensar en alguna forma sofisticada de cinismo, ¿no? Más que de ingenuidad, ¿no? No. Entonces, y si aplicamos, bueno, muchachos, son las 18:46, es todo lo que pienso decirles al respecto. Entonces, insisto, hay muchos argumentos que se los dije en favor de estar de estar en contra en el pagaré de consumo, pero sobre todo, el artículo 53, párrafo primero, que te dice, debe seguir el proceso de conocimiento más abreviado u otro de conocimiento más complejo. Muchachos, les quedan unos 4, 5, 6, 10 minutos para ustedes para formular las cuestiones que quieran y las preguntas que quieran y puedan hacer. Hola, profe, no hay nadie levantando la mano. ¿Hay gente levantando la mano o no? No. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Epa. Ahora, de repente hubo dos. Sí, bueno. Sí, estaba buscando y no la encontraba. No, que en este sentido Lorenzetti habla un poco de lo que es la hipervulnerabilidad, que más allá de la vulnerabilidad estructural, aparece la hipervulnerabilidad. Sobre todo en esto de la pandemia, ¿no toman los jueces la consideración de esta hipervulnerabilidad? Bueno, voy a tratar de ser breve en la pregunta, pero la respuesta, pero viste, en el segundo tema que más desacuerdo tengo. El primero es en el pagaré de consumo. El segundo en esta categoría extraña de los hipervulnerables, que no se sabe quiénes son. Se sabe que hay un grupo hipervulnerable, pero no se sabe qué son. Con lo cual, ¿qué tutela efectiva le vas a dar a un grupo de personas que desconoces? Porque puedes preguntar, che, ¿quiénes son los hipervulnerables? Los viejos. Bueno, mi mamá tiene 92 años y está chateando. Normalmente chatea conmigo. Y vos le decís, ¿quiénes son los hipervulnerables? No, los más viejos que no podían salir en la pandemia, querían salir y no les gustó nada esto. O sea, esto de la hipervulnerabilidad genera, primero, que deberíamos entender que cada vez que la historia, porque una cosa es crear derechos colectivos, como lo hace el artículo 14 del Código Civil y Comercial, que me parece estupendo. Medio ambiente y consumidor son derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque una causa común puede perjudicar a miles de personas. Y esos son los derechos colectivos. Y otra cosa muy distinta es el sujeto colectivo. ¿A quién metés adentro del colectivo hipervulnerable? ¿Por cuánto tiempo lo metés? ¿Y qué le vas a dar al hipervulnerable? ¿Y qué le vas a dar de distinto que le diste al vulnerable común? Tenemos que entender que cada vez que la historia de la humanidad creó sujetos colectivos, lo hizo para la atrocidad, no para el beneficio. O sea, discúlpame, Sebastián, que te contesto, no tengo la más remota idea de lo que Lorenzetti y los seguidores de Lorenzetti quieren decir cuando dicen o hablan de grupos hipervulnerables. No tengo la menor idea de lo que es eso. Sí sé que es algo malo y que tengo una opinión muy negativa frente a la creación de sujetos colectivos que no se definen. Lo siento, es eso lo que te puedo contestar. Perdón, tengo opinión muy fuerte en contra de los hipervulnerables.
Claudia, ¿vos querías decir algo? Ahí ya, ya le estoy dando el audio. Hola, doctor, buenas tardes. Hay algo que, perdón, porque yo me recibí hace un tiempo y no me actualicé en ciertas cosas. ¿Hay alguna diferencia en el concepto de lo que es pagaré, que era el concepto típico, a lo que ahora están llamando pagaré de consumo? No. Lo que nos dicen que sí Es que hay diferencia. pagaré. Es un pagaré. Te O dicen que hay diferencia. lo inventaron, o sea, es a lo Pero que usted sí, se refiere de que es un invento, es un digamos, invento. Ni siquiera la es un invento. terminología. Es una integración. Dijeron, mira, como el pagaré de consumo sigue sirviendo, no sé para qué, vamos a hacer una cosa, no lo vamos a desterrar, que es lo que habría que hacer, porque además no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo, no sirve como título ejecutivo, sirve como en un negocio, presentarlo en un juicio sumario y que sea prueba documental, pero no me lo ejecutes, porque la ley de defensa del consumidor quiere el conocimiento, quiere la prueba, quiere invertir las cargas probatorias y quiere romper las asimetrías. Una de las grandes asimetrías de origen es la asimetría procesal. Entonces, lo que no quiere la ley de consumo es lo que toda la jurisprudencia está haciendo. O sea, darle lugar a un instrumento que debería ser desterrado como título ejecutivo. Creo que tenés Rubén, no sé si te contesto, Bien. pero está Rubén y después Gracias. Gonzalo. Sí, No, gracias a vos. Rocío, dale a quien quiera vos la palabra. Perdón, sí, justo cambiamos, ahí volví yo de nuevo, Carolina. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Rubén. Bueno, dale. Hola, Fer, buenas tardes. Quería hacerte un comentario, Fer, relativo a lo que me pasa a mí a diario con este tema, vinculado con el sobreendeudamiento, fundamentalmente con los pagarés de consumo, que yo en la oficina a cargo de la OMIC acá del ESAMA veo continuamente, y los casos que más tengo, los más rutilantes, tienen que ver incluso con compañeros de la oficina y de la municipalidad que tienen sueldos realmente muy bajos, algunos de ellos, y tengo carta sur, crédito ya, efectivo, sí. Y lo que trato de hacer, sinceramente, el procedimiento que yo tengo a cargo, claramente yo no tengo facultades jurisdiccionales, yo soy un funcionario público, administrativo, pero es imposible atacar este tipo de sistemas que tienen encorsetado al consumidor, porque, digamos, debido a que tengo facultades acotadas, en el ámbito conciliatorio yo fijo una audiencia, se presentan los apoderados de las empresas, y he encontrado una vuelta que es una vuelta muy alambicada, si se quiere, o imbricada, por lo menos para traerlos a conciliar, bajar esas tasas brutales de intereses que, como ellos no están nucleados por el BCRA, me aplican tasas de interés que están por encima de la ley de entidades financieras, bueno, en fin. Y le he buscado la vuelta por el 1725 del Código Civil y Comercial, fundando mis dictámenes diciendo de que la máxima prudencia la tiene que poner el proveedor financiero al constatar de antemano que el consumidor es alguien que tiene escasa / casi nula capacidad de repago y que lo está sabiendo el proveedor cuando le está proveyendo ese crédito. Después vienen unos pagarés machazos, algunos cuando no llego a tiempo le inician el juicio ejecutivo que tramita acá en el juzgado de paz del ESAMA y va como piña y no llego ahí, pero es la única forma que he encontrado de tirarle la pelota al proveedor y decirle, bueno, mire que yo esto lo voy a imputar porque usted está sabiendo, tiene que obrar con cuidado, previsión, con la máxima prudencia. El 1725 le pone un deber agravado a usted de conducta antes de otorgarle el crédito y se lo está dando igual cuando está viendo de que por los recibos de haberes que le lleva, se queda sin capacidad de pagar ningún otro servicio, se queda sin cubrir su propio débito alimenticio, es decir, es un lío. Bueno, déjame que te conteste dos cosas. La primera, con respecto a este taller en concreto, vos no tenés ese problema porque vos tenés tu procedimiento del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, no te jugaría tanto. Sí te jugaría a ver si se cumplen los principios. No tenés vos este problema, Rubén, porque eres de un OMIC, él trabaja en un OMIC que labura muy bien en la provincia de Buenos Aires, pero no tenés ese problema porque, bueno, justamente vos vas por el artículo 45, o sea, la ley de procedimiento administrativo, no sé si tenés la 12133 de Buenos Aires, no sé. La 13133. Claro, correcto. Seguís esa en la provincia de Buenos Aires. Ahora, bueno, eso es el lado procesal, que es el que te quiero contestar ahora porque estoy
porque porque el taller tiene que ver con eso. Bueno, después yo también laburé en los dos lados, laburé en la justicia, laburé en las OMIC, laburé como autoridad de aplicación de la provincia. Hay que buscar el equilibrio entre la seguridad jurídica y la equidad, y un poco de seguridad jurídica. No te digo tu caso, no me meto con expedientes concretos, pero si no, convertimos nuestras oficinas en realmente en lugares de beneficencia, y tampoco es eso, ¿viste? Y también visto cosas, y no tengo plata. Y bueno, hermano, bueno, hay cosas que uno no puede solucionar. No te estoy diciendo en concreto, porque en concreto los expedientes se ven en concreto, yo te doy mi opinión general, pero Sí, llegó sí. un punto donde también lo he visto, ¿no? Lo he visto, no estoy hablando de cosas esotéricas, lo he visto en la práctica, es decir, en realidad el problema que tiene es que no tiene la plata para pagar. Bueno, de ahí a llegar que, por eso le decía que el sobreendeudamiento es otra cosa, bueno, hay algo que tenemos que ver nosotros en el sobreendeudamiento. Habría que ver el expediente. Por supuesto que el MICE, no te estoy diciendo derogar el 1725 y podría ser la solución. Pero bueno, pero también la solución es tratar de darle un poco de seguridad, porque si no, bueno, se arruina el capitalismo. La ley de defensa del consumidor para mí, ¿no? Es una ley que funciona en el ámbito del derecho capitalista liberal. No funciona en Cuba, no funciona en Venezuela, funciona bajo estados y bajo regímenes de capitalismo de libre mercado. Eso no quiere decir que el libre mercado sea libertad contractual absoluta. Con todos los alimentos que les dije en el curso también me gustaría un poco darle lugar a la seguridad jurídica. No es una estupidez, es un punto que hay que tener importancia. Bueno, pero traté de contestarte genéricamente y sí, un poco a tu cuestión. Creo que estaba Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Le damos la Gracias, palabra Fer. a Gonzalo. ¿Vale? Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Un gusto. Excelente la charla. Doctor, le hago una consulta. Yo recién le había preguntado en la consulta si había un fallo a favor. Me respondió que evidentemente hasta ahora en la jurisprudencia no hay ningún fallo a favor respecto al pagaré. Le hago una consulta por un tema particular que tuve, que finalmente lo pude resolver en mediación, que era con un cheque electrónico. En la negociación en su momento, bueno, yo cuando no llegaba a resolverlo, bueno, quería ver si lo podía meter a través de defensa consumidor y tampoco encontré jurisprudencia. Quería saber si sobre cheque hay alguna jurisprudencia o también es la misma postura. Mirá, la verdad que no lo vi eso, no tuve ocasión práctica de verlo, pero la postura es la que se sigue en el pagaré de consumo, es esta que te estoy dando. No tendría una respuesta concreta de ese instrumento porque al no haberlo visto nunca no me parece de generalizado, no me parece por el momento no me parece muy generalizado. Está bien. Y en pagaré hoy por hoy, todos los jueces de primera instancia siguen. Yo como abogado, que tengo el abogado que tengo en la sangre, yo metería siempre la cuestión de la inhabilidad de título. Es más, a las defensorías de cada provincia, yo las instruyo en el sentido de que planteen la inhabilidad de título, que la planteen permanentemente. Rubén lo sabe porque alguna vez lo he con él, tienen que plantearlo las partes, la inhabilidad de título en todos los momentos, en cada una. Es más, después en fin, eso es lo que pienso, ¿no? Eso es lo que pienso. Está bien. No, yo también coincido, pero bueno, cuando tenía ese algún caso, momento, después lo pude resolver. Pero en algún bueno, momento quería se irá saber. generando alguna jurisprudencia que entienda un poco más esto, pero el argumento que por ahí no tenían ustedes es el del 53, que no sé por qué no se usa. Es decir, pero mira, es contra ley lo que estás haciendo. Mirá, la ley te dice que quiere que hagas el proceso de conocimiento y vos me decís que integre el proceso ejecutivo. Es una locura. Es sinceramente es contra ley. Es contra ley. Bien. Bueno, gracias, muy amable. Por favor. No sé si hay alguna otra duda de alguien. Si alguien quiere levantar la mano y le damos la palabra. Ahí Matías tiene una consulta. Bueno, estamos llegando. Brusa, ¿querés decir algo de tus cálculos que estuviste haciendo? ¿Cómo la ves la cosa? ¿De cómo? ¿A mí, perdón?
A Brusa, a ver, dejala a Brusa. Ah. Dejala, Juan Brusa. A ver, si quiere levantar la mano, a ver si lo tengo que buscar, si no. Y mete el device, Juan Brusa. Tipo hipertecnológico. Abajo, Juani, abajo, mano derecha. No, acá React. igual, ahí está. Ahí ya lo busqué. Acá estoy. Fer, gracias. No, nada más, esto que comentaba la autoridad de aplicación del ESAMA, que es típico, ¿no? Esto de los presta, no sé qué, a municipales, policía, fuerza de seguridad y demás, firman pagarés, se meten en unos créditos con unas tasas de interés tremendas, a veces Tremenda, sí. le siguen cobrando después que terminó el crédito porque tienen débito en las cuentas en forma directa. Bueno, ojo porque también, según la ley de entidades financieras, esas financieras son financieras. Sí, claro que sí. Son Sí, entidades claro. financieras. Y el BCRA te dice que la norma del BCRA se aplica a las entidades financieras. Pasa algo acá. Hubo una asociación de defensa del consumidor que se le ocurrió pedirle al BCRA que diga si se aplicaban o no se aplicaban las normas para una de estas que prestaba de manera online. Y el BCRA dijo, no, las normas que nosotros dictamos se aplican solo sobre las que supervisamos. Pero no es lo que dicen las leyes. Esa es una respuesta de algún funcionario que está hoy en el BCRA. Totalmente. Pero ojo que no es una locura extender las normas del BCRA a estas, porque si no pasa lo siguiente, yo soy financiera, no me someto a la supervisión del BCRA y hago lo que quiero. Estoy en Pero mejor bueno, posición esas son las integraciones y las analogías que son válidas. No la de pagaré, convertirme en instrumento de consumo, no me pagaré. No, convertirme una norma protectoria del Banco Central en algo que también se difumine por las otras financieras. Ahí, Rubén, tenés un poco una ayuda, que la que no te pude dar yo te la da el compañero Bruce acá, muy bien. Bueno, ya que tengo el micrófono abierto, Fer, te felicito por la clase, que es como siempre un lujo, me interesaba especialmente, y nada, la convocatoria espectacular, muy bueno también el trabajo del... Eso agradecerle al Centro de Graduados de la Universidad de Buenos Aires, que es un balazo cómo funciona. Impecable todo. Muchas gracias. Felicitaciones para ambos, impecable todo. Bueno, no quedó ninguna consulta de nadie, entonces. No, pero déjalos porque están saludando y diciendo cosas lindas, así que déjalos un ratito. Obvio. Vale. Dale gratis. Así tiramos captura de pantalla, ¿viste? Después tenemos que subir todas las redes. Está excelente. Tengo que hacer lo mío. Fernando, si quieren, damos por concluido el taller. No sé si es la hora ya. Sí. De mi lado, sí, fue un gusto, son las 19, un gusto, estas convocatorias me encantan, espero que les sea de utilidad, traté de darle herramientas de todos los días, espero que las puedan usar y que les sirvan y que les vaya más o menos bien. Un gusto de vuelta, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro del taller.